Entonces, hoy, única y exclusivamente, hola Miki, ¿cómo estás? Vamos a hablar de las buenas prácticas de ordeño. La temática va a ser muy sencilla. Voy a hablar un tema, abrimos preguntas en caso de que hayan preguntas específicas para ese tema. Y al final de todo el live hacemos preguntas abiertas. Si se puede más sobre el tema, aún mejor. Voy a dar saluditos antes entonces de arrancar. Buenas noches a Uli, que nos ve desde Aguascalientes. Nos dice tu corazoncito escorpiano que está desde la selva de Tarapoto, Perú. Y sí, rápido porque nos coge el eclipse. Saludos. Oh, el eclipse. Ay, sí, yo estuve mirando. A mí me aparecen un poquito estos temas ¿de qué? De como los astros y todas estas cosas. Y entonces decían que hoy había un portal y que podemos pedir cosas y bueno, una cantidad de cosas, pues que está chévere que nos coja acá porque si estamos hablando de las buenas prácticas de ordeño, entonces el universo nos va a mandar a que hagamos buenas prácticas y a que seamos más rentables, entonces aún mejor. Saludos desde Chile a Juan Rojas, saludos desde Villavicencio a Juliet, saludos desde Ecuador a Sebastián Aguirre. Listo, entonces arrancamos con todo el tema de las buenas prácticas de ordeño. Bueno, antes de arrancar los invito a que compartamos el live, le demos likes para llegar a más personas y pues que seamos más. Es la primera vez que vamos a tratar este tema de las buenas prácticas de ordeño. Entonces es un tema no totalmente nuevo, porque lo he hablado por encima, pero no lo hemos hablado tan a fondo y pues la idea es hablarlo a fondo. Entonces, empezamos. ¿Por qué se deben hacer las buenas prácticas de ordeño? La primera razón y más importante por la cual nosotros tenemos que trabajar las buenas prácticas de ordeño es porque nosotros estamos tratando con un alimento. Entonces, por lo menos a nosotros los profesionales de zootecnia, de veterinaria, nos toca hacer un juramento diferente al que hacen la mayoría de carreras. A los de medicina también les toca un juramento diferente cuando uno se va a graduar. A los agrónomos no sé por qué. Pero bueno, básicamente uno en ese juramento, pues jura ante Dios, la patria y el universo, pues que uno tiene que cumplir con ciertas cosas éticas porque nosotros estamos tratando con alimentos. Y pues obviamente si uno llega a hacer mal algún proceso, pues entonces puede afectar la salud humana. Eso, aunque están los profesionales, digamos que es la responsabilidad que tenemos que tener todos los productores agropecuarios, independientemente de si tenemos estudio o no tenemos estudio o nuestro nivel de experiencia. O sea, nosotros no podemos tampoco dar por hecho que si no tengo experiencia, entonces puedo sobrepasar esos límites donde puedo poner en riesgo la salud humana. Nosotros siempre tenemos que tener claro eso como productores. Entonces, esa es una de las primeras razones por las cuales yo tengo que tener unas buenas prácticas de ordeño porque estamos tratando pues con uno de los alimentos más vendidos a nivel mundial, que es el tema de la leche. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual tenemos que implementar estas buenas prácticas de ordeño es por un lado también por la salud del animal y por otro lado por el tema de nuestra rentabilidad, ¿no? Si nosotros trabajamos con buenas prácticas de ordeño, nosotros vamos a tener una mayor rentabilidad, nuestro animal va a estar sano y por ende pues va a tener más producción, que es lo que nosotros también estamos buscando. Esas son como las principales razones. Y también, por ejemplo, cuando yo vendo la leche a camiones que me están pagando calidad, pues cuando me están revisando lo del tema de calidad, pues efectivamente también estoy teniendo una incidencia sobre el tema de las buenas prácticas de ordeño. E incluso cuando ustedes están montando este tipo de proyectos que son para transformación láctea, pues obviamente que también les va a servir mucho el tema de tener buenas prácticas de ordeño, porque entonces pues cuando ustedes van a hacer la transformación, pues también va a ser mucho más fácil. Y también pues estamos evitando el tema de bacterias y microorganismos y demás. Entonces ahí arrancamos. Ya tenemos entonces el por qué yo como productor tengo que tener unas buenas prácticas de ordeño. Entonces empezamos con el preordeño. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo antes de que mis animalitos lleguen a su ordeño? Entonces lo primero es que tenemos que tener una limpieza adecuada. Digamos que lo ideal, yo sé que esto no pasa en muchas partes de Colombia, pero lo ideal es que los suelos donde sea el lugar donde vamos a ordeñar sean de cemento.
Así sean unas capas bajitas, y si ustedes tienen la posibilidad de que de pronto ya tienen un establo, valga la redundancia, establecido dentro de su finca, y su finca no es en arriendo, sino que es propia, pues entonces usted ya puede empezar a pensar en que se puede hacer una capita pequeña de cemento donde, o sea, no necesita ponerse a hacer vigas y demás, no, una capa pequeña de cemento, y pues no sale costoso. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad no sale muy costoso. En caso de que su ordeño ya sea fijo, que ya sea un establo fijo, y tenga usted la posibilidad, hágalo porque es una muy buena inversión, además que le va a evitar problemas, como por ejemplo, que algunas veces, y sobre todo eso pasa en climas templados y fríos, y bueno, algunas épocas del año en cálido, que donde las vacas van a ordeñarse, pues empieza a volver un barrial terrible, y esto nos va a traer, uno, problemas de todo el tema de microorganismos con la ubre, que eventualmente pues también se va a reflejar en la leche, y dos, es que vamos a empezar a tener problemas en las pezuñas de las vaquitas, en los cascos, y pues empezamos a presentar cojeras, podemos empezar a manejar muchos temas de bacterias y demás en las paticas. Entonces ese sería como el primer consejo para las personas que ya tienen un establo fijo. Si usted no tiene un establo fijo, también hay que cuidar la higiene del lugar donde usted está haciendo el ordeño. Siempre tiene que estar limpio, evitar que esté embarrado. Si está presentando mucho barro, lo ideal es que pues ustedes, no sé si han visto este granito, podemos estar pasando como capitas de granito cada vez que ustedes vean que eso está muy barroso, entonces aplicar esas capitas de granito o algún material que ustedes conozcan, porque digamos que yo no conozco muy a fondo este tipo de materiales, que lo que permita es que ustedes vayan metiendo capitas cada vez que ustedes vean que el barrial está, o sea, una cosa terrible, que ustedes llegan y, o sea, pasa la vaca y hace esto y le salta a usted el barro, pues entonces ya es hora de que empiece a trabajar en ese tema de esa capa para que no haya ese tipo de problemas. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es, ahí en las buenas prácticas el tema de cómo arriar a la vaca. Eso es un tema de enseñar a las vacas. O sea, usted no puede usted no puede pretender tratar mal a las vacas dentro del ordeño y que la vaca llegue tranquilamente a que la ordeñen. Entonces, creo que entrando en ese caso en específico, antes de que la vaca vaya a parir y sobre todo para el primer parto, nosotros tenemos que enseñar a la vaca por lo menos unos 20 días antes, un mes antes, a llevarla y mostrarle el concentrado y que ya vaya entrando sola. Hay algunas vacas que son cansonas para esto, yo no les voy a decir mentiras, hay vacas que son cansonas, pero entonces yo los invito a ustedes a que hagan ese proceso 20 días, un mes antes, y ellas se van enseñando y van empezando a conocer, porque literalmente eso es como si nosotros de un día para otro nos levantamos en una casa que no conocemos. Pues obviamente a uno le va a dar miedo. Eso mismo le pasa a las vacas. Entonces ustedes tienen que ayudarlas a que se familiaricen con el lugar del ordeño, ¿sí? Entonces ya después de eso, pues ya va a ser mucho más fácil porque ellas van a empezar a entender, y si usted las trata bien, usted no va a tener problemas con el arreado. O sea, es más, si usted las trata bien, ellas van a llegar horas y momentos en que ellas solas van a pedir el ordeño. Por ejemplo, si usted todos los días le hace el ordeño a las 5 de la mañana y llega un día en que usted no puede a las 5 de la mañana y entonces va a ordeñar a las 5:30, esa vaca va a empezar a molestarlo porque ya quiere que la ordeñen a las 5 de la mañana si usted está haciendo un buen trato. Esto me recuerda a un video que yo hice de un maltrato que hicieron acá cerca donde yo me encuentro ubicada, de un señor que estaba ordeñando una vaca y literalmente cogió una pala y le empezó a pegar en la cara. Un maltrato animal terrible. Entonces después la gente cómo pretende que las vacas les guste ese tema. O sea, eso es inviable. Hay que tratar bien los animales para todo. O sea, tanto para temas productivos como para no tener que estar molestando con eso. Y ya, ellas sí van a haber días. Eso también pues es normal. Hay días en que ellas molestan y pues está bien. Hay que tenerles paciencia. Siempre para los temas del ordeño, téngale paciencia, porque si el animal le coge tirria, le coge maluquera, no sé, bueno, no, palabras muy colombianas, le coge fastidio al tema de entrar al ordeño, después va a ser un problema muy grande. Entonces sí hay que trabajar mucho en eso. Tercera cosa que tenemos que tener en cuenta para las buenas prácticas de ordeño, el horario sí o sí tiene que ser fijo. Por varias cosas. La primera y más importante es porque el animal, pues eventualmente
ya va a empezar a hacer su propio reloj biológico, que yo creo que es lo que a muchos nos pasa, que yo estoy enseñada que me levanto todos los días a las 5 de la mañana y llega el domingo donde yo digo, ay, quiero dormir hasta tarde, pero resulta que uno a las 5:30 de la mañana ya está así, y uno, pero quiero dormir. Entonces eso mismo pasa en las vacas, y nosotros hacemos sus horarios fijos para el ordeño, esto me va a permitir que ellas ya tengan su reloj biológico y todo sea más fácil. Pero entonces vuelvo y repito, si un día usted se corre de ese reloj biológico que ya le enseñamos a la vaca, entonces probablemente esa vaca va a empezar a molestar ese día en específico. Si todos los días la ordeña a las 5 y usted ese día la ordeña a las 5:30 de la mañana, esa vaca a las 5:30 de la mañana va a empezar a molestar. Entonces, pero igual hay que hacerlo. La segunda razón de por qué tenemos que tener un horario fijo es por el tema de la producción. Si yo hoy ordeño a las 5 de la mañana y mañana ordeño a las 6 de la mañana y pasado mañana ordeño a las 7 de la mañana y así voy teniendo una intermitencia, entonces el tema productivo también se va a bajar. Si yo siempre soy juiciosa con los horarios de ordeño, las producciones sí o sí van a tener que aumentar. Eso sí, fijo, si ustedes están trabajando con ordeños intermitentes, va a ser así. Ahí, en cuanto al tema específico del horario del ordeño, lo ideal es hacer 2 ordeños, sobre todo en vacas de alta producción, 2 ordeños al día, ¿sí? Entre ordeño y ordeño tienen que haber pasado mínimo 6 horas. Importante tener en cuenta esto, respetando los horarios. Hay unas recientes investigaciones que se están realizando sobre ganaderías que están empezando a hacer no 2, sino 3 ordeños. Estas investigaciones han demostrado que las vacas aumentan más aún la producción. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, no problema, sino cuál es la exigencia. Como todo tiene causa y efecto. Si yo quiero empezar a trabajar este tema de los 3 ordeños al día, pues eventualmente los requerimientos nutricionales y sobre todo los requerimientos energéticos del animal van a aumentar. Entonces, si quiero empezar a implementar 3 ordeños, es importante tener siempre los requerimientos a full, a tope. Yo sé que hay algunas partes del país donde solamente se hace un ordeño. ¿Sí? Esto sobre todo lo hacen en ganado, en climas cálidos, porque allá pues las producciones no son tan altas. Entonces al momento de ver la rentabilidad se dan cuenta que es mucho más viable solamente pagar, por ejemplo, un trabajador una vez al día. Sin embargo, para las personas que tengan ordeños en clima cálido, yo los invito a que hagan la prueba de empezar a trabajar con 2 ordeños al día y se van a dar cuenta que la producción sí va a aumentar. Porque además que si nosotros tenemos, por ejemplo, vacas de alta producción y yo las enseño a solamente un ordeño, ellas automáticamente van a bajar su producción, por ende van a bajar obviamente su curva de lactancia y yo estoy perdiendo plata con una buena genética y eso son cosas que yo tengo que tener en cuenta. Listo, eso en cuanto como al tema del pre. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al tema del preordeño. No, mentiras, todavía me falta. Bueno, acá es que yo considero que esto que vaya aquí para abajo, acá dice, porque tengo una base de lo que les voy hablando. Acá dice que supuestamente esto sigue siendo parte de la preparación, para mí no. Bueno, el tema de preparación del utensilio sí. Bueno, seguimos con el tema de el amarrado de la vaca. Entonces, ¿tengo que amarrar la vaca? Sí, es absolutamente necesario que yo, por más mansita que sea la vaca, es necesario que yo haga amarre de la vaca. Y cuando hago amarre, me estoy refiriendo principalmente a las patas, ¿sí? Tengo que hacer amarrado. ¿Por qué tengo que amarrar la vaca? Porque por más buena gente que sea la vaca, por más mansita que sea la vaca, pues le puede pasar cualquier cosa dentro del ordeño, puede pasar un perro, puede haber un tiro, puede temblar, pueden haber tantas cosas y si llega a pasar algo inesperado, aun siendo la vaca muy noblecita, entonces pues ella puede patear. Entonces lo primero es por seguridad de la persona que está ordeñando, ya sea usted o sea su trabajador, primero por seguridad. Segundo, porque pues se puede estar ordeñando, por ejemplo, a mano y pues puede botar el balde y eventualmente vamos a perder leche o la leche se va a contaminar. O en caso de que estemos trabajando con equipo de ordeño, pues las pezoneras se pueden, de pronto si se mueve muy duro, se pueden caer y puede romper el tema de las pezoneras. Oigan, no tengo acá unas pezoneras, pero ahorita las buscamos acá por Google y saben que las voy a mostrar ya, para que miren
qué es lo que normalmente se rompe cuando pasan este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces vamos a buscar por acá y les voy a mostrar cuál es el que normalmente se rompe cuando hay este tipo de procesos. Equipo de ordeño, no, pezoneras, voy a poner pezoneras, a ver si sí me aparece. Y ya les voy mostrando. Listo, vamos a seguir igual porque mi internet está como lento. Oh, mi internet hoy está como medio lento. Está muy lento. Bueno, vamos a dejarlo ahí y apenas cargue les voy mostrando. Seguimos. Importante el tema de lavado de las manos, ¿no? Antes de empezar a hacer el ordeño, si usted va a trabajar ordeño manual o ordeño mecánico, es necesario que haga un lavado de manos. Muy importante. Entonces tenemos que tener nuestras manitos lavadas. Algo que yo implementé es que al lado del lugar donde se está haciendo el ordeño, tengo como por ejemplo, vamos a decir que este es un tarrito de jabón, no de jabón antibacterial, no, de antibacterial. Entonces yo lo cuelgo y cuando se va a hacer ordeño a mano, entonces la persona tiene que pasarse el tema del antibacterial cada vez que vamos a cambiar de vaca, ¿sí? Sin embargo, pues antes de empezar a hacer todo el proceso del ordeño, es importante lavarse muy bien las manos con agua, jabón y antibacterial, de ser posible. Si se tiene, pues está bien. Lo siguiente es que tenemos obviamente que tener una preparación previa en cuanto al tema de los utensilios. Tienen que estar muy bien lavados, muy bien desinfectados. Recordemos que estamos trabajando con leches. Entonces siempre todo tiene que estar absolutamente bien lavado. Y también, de ser necesario, y el tipo de utensilios, por ejemplo, en el tema del equipo de ordeño, se tiene que hacer, cada vez que se hace ordeño se tiene que lavar el equipo. Y adicionalmente a esto, se utilizan ahí varios detergentes. Hay uno alcalino, uno ácido, un desinfectante y un detergente. Y por ejemplo, el ácido se tiene que lavar una vez a la semana. Entonces, esto me permite pues que no haya contaminación por parte de lo que pasa con el tema de la leche, que pues sí tiende a ser un poco fuerte. Entonces tenemos que tener mucha higiene en cuanto al tema de estos lavados. El lavado de manos con yodo agrícola, me dice Jorge, me parece que el yodo sería como muy fuerte. O sea, si tú utilizas acá en Colombia, se utiliza un jabón que es como, o sea, es como el jabón nacional que se utiliza para todo, que es el jabón Rey. Entonces normalmente con ese jabón es que lavamos, porque también tenemos que tener mucho cuidado con nuestras manitas. Por ejemplo, todo el tema del lavado del equipo de ordeño, estos jabones son muy fuertes, entonces tenemos que tener siempre guantes. Entonces sí, o sea, ustedes utilicen el jabón que más se les adapte. Además, yo no puedo decirles a ustedes tienen que utilizar este jabón porque yo no sé si de pronto su piel es muy sensible. Por ejemplo, mi piel es muy sensible, o sea, mi piel es demasiado sensible con absolutamente todo. Yo no me puedo lavar con un jabón diferente, por ejemplo, a Dove, porque me cambia el pH y a mí me da urticaria. Entonces, utilicen el jabón que más les guste a ustedes, que se adapte a ustedes, pero que ustedes sepan que haga una buena protección en cuanto a ese tema, y siempre tengan cuidado con el tema de detergentes muy fuertes para sus manitas, porque recordemos que también esto nos puede traer problemas de cáncer y demás. Entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de cosas. Bueno, eso en cuanto al tema de pre. Voy a parar ahí un poquito porque sé que me están dejando preguntas y ya continuamos en breve con ya empezar a hacer todo el tema del ordeño. Me dice Francisco, mi abuelo se lavaba las manos con un poquito de leche aparte antes de empezar el ordeño. Pues Francisco, la leche pues no te va a desinfectar, pero pues tu abuelo, digamos que no estaba como tan elevado, porque yo he visto mucho en estos días que hay mujeres sobre todo que se realizan baños especiales que para las energías y un poco de cosas con leche, o por lo menos el tema de esta, se me olvidó el nombre, de la reina egipcia, bueno, ella, la que era novia del César. Bueno, ustedes me recuerdan ahí el nombre de ella. Ella se bañaba solamente con leche de cabra,
Sí, pues es un tema muy de energías, muy espiritual. No sé ahí también que tenga que ver con el tema de las bacterias, pero pues ahí cada quien. Una pregunta. Ah, no. Amarrar las vacas no es lo ideal con lecherías, ya puede causar estrés. En lecherías especializadas. Pues es que, Daniel, ten en cuenta que yo estoy hablando acá desde la generalidad de lo que más se presenta en el país. ¿Sí? Dice Daniel, 3 ordeños es lo más ideal para poder sacar el total potencial productivo de la leche. Sí, pero cuando vamos a Cleopatra, pero cuando vamos a implementar 3 ordeños, los requerimientos nutricionales son más altos, pero igual, si ustedes lo quieren hacer, está súper bien. Se debe jalar el pezón de la vaca. Sí, pero hay que saberlo hacer, ya vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, vitaminas recomendadas para vacas lecheras. Bueno, al final vamos a hablar de otros temas. Cleopatra, sí, Cleopatra siempre se bañaba con leche de cabra, ni siquiera era de vaca, era leche de cabra. Entonces, pues cada quien con sus creencias, que también está bien. Además, muchos jabones también les echan ahí como sus componentes. ¿Cuál es mejor ordeño, manual o mecánico? Pues es que depende de la cantidad de vacas que tengas para mirar el tema desde rentabilidad. Ángela Arisa, hola, listo. Entonces vamos a seguir ya con todo lo que es ya inmerso dentro del ordeño. Vamos a empezar con ese tema. Los invito, antes de que continuemos, a que le demos like, muchos likes, a que compartamos con las personas que, ay, no sé, creo que me están enviando estrellas a Facebook. Es la primera vez que me envían estrellas. A que compartamos con la gente que ustedes saben que les gusta este tema. Ay, voy a mirar si de pronto sí me cargó Google para mostrarles lo de las pezoneras antes de continuar con el siguiente tema. No, este internet, ¿por qué está tan lento? Bueno, lo importante es que por lo menos estemos acá todos al tanto en el live, porque imagínense donde se me vaya ese internet, Dios mío. Vean que busqué pezoneras y me salieron las de las mujeres. Se me olvidó poner vacas. Y bien dentro que está ese internet. Listo. Entonces, like. Y continuamos. Oigan, bueno, acá en Facebook no puedo ver los likes que me están dando. Pero en TikTok ni siquiera hemos llegado a 5,000. Vamos a darle like para que lleguemos a 10,000. Seamos muchos. Pezoneras vacas. Porque me apareció todo lo de mujeres. Listo, vamos a dejarlo ahí cargando mientras ya hablamos ahorita un poquito más del tema del ordeño mecánico. Entonces, continuamos. ¿Qué tengo que tener presente ya cuando yo ya fui muy juiciosa, yo ya hice la preparación, hice el amarrado de mis vacas, hice el lavado de mis manos, o sea, yo soy muy juiciosa, entonces ya sé que ahí ya estoy evitando unos porcentajes importantes de contaminación. Entonces, lo siguiente que yo tengo que tener en cuenta es el tema de la ropa adecuada para ordeñar, ¿sí? Digamos que en ese tema, pues lo primero que tengo que tener son unas botas pantaneras. Si ustedes pueden y les gusta trabajar con estas botas pantaneras que tienen punta de acero, pues mucho mejor. O sea, digamos que dentro de la bioseguridad que uno tiene que tener en la ganadería, uno tiene que usar botas de punta de acero. ¿Por qué? Porque si pasa un animal y lo pisa uno, pues la punta de acero entonces va a permitir que no le pase nada al piecito. Entonces, si ustedes les gusta, porque yo sé que también hay algunas personas que de pronto sufren de columna, sufren de rodilla y demás, y no, definitivamente no pueden, está bien, o sea, cuídese, protéjase, porque igual de por medio está su seguridad y su salud. ¿Qué pasó? Regálame 2 minutos. Ya, perdón, volví. Entonces, bueno, estábamos en el tema de que, pues lo ideal sería que ustedes utilicen estas botas
de punta de acero que les va a permitir tener un mayor cuidado con sus pies. Primero. Segundo, pues digamos que dentro lo ideal es que nosotros utilicemos un overall y encima del overall utilicemos como una bata blanca, ¿sí? Siempre cuando nosotros vamos a trabajar con transformación de alimentos, con leches, con todo esto, casi siempre se recomienda que trabajemos con ropa blanca, porque pues esto me va a permitir tener un mayor control. Tenemos que tener guantes. Bueno, eso también, digamos que ahí hay que revisar porque hay gente que no puede ordeñar con guantes y pues está bien, siempre y cuando ustedes pues tengan un buen aseo con el tema de sus manitas. Digamos que también dentro del ideal y lo que nosotros buscamos, solo tiene que utilizar su cofia, que es su gorrito que tiene acá, azulito, y un tapabocas. Eso es lo que uno debería utilizar. Yo sé, porque yo he estado en campo, y yo sé que eso es lo que uno debería, pero pues no es lo que pasa en realidad. Entonces, ¿qué los invito a ustedes? Pues que obviamente utilicen sus botas pantaneras, preferiblemente que sean punta de acero, que tengan algún overol especial para cuando ustedes estén ordeñando, y obviamente que esté limpio para que no haya contaminación de bacterias ni ningún tipo de microorganismo, y de ser, y si ustedes pueden, pues utilicen guantes, ¿sí? Nunca está de más, o sea, tengamos en cuenta que todo lo que toque nuestras manitos va a entrar al torrente sanguíneo. Entonces, pues sí, lo ideal es que nosotros siempre tengamos guantecitos para que no entre a nuestro cuerpo ningún tipo de microorganismo extraño. Seguimos. Después entonces de la ropa, entonces ya empezamos con el tema de los pezones. El tema de los pezones, dentro de lo ideal, está el lavado de pezones. Sí, yo sé que esto no se practica mucho, pero yo lo recomiendo sobre todo porque además es muy dispendioso ponernos a lavar todos los pezones de las vacas y más si por ejemplo nosotros tenemos 30, 40, 50, 100 vacas. Pero entonces yo qué les aconsejo, uno revisa cuáles son los pezones que están, o sea esos pezones que están terriblemente sucios, cuál es el precio estándar de una cofia, como 1,000 pesos. Pero entonces si ustedes ven eso que está absolutamente terrible, lleno de excremento y demás, necesario hacer lavado de pezones, ¿sí? Eso ustedes lo van revisando, ¿sí? Entonces lo ideal sí es hacer ahí, pues, un lavadito de pezones. Después de eso, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el lavado de pezones también recordemos que es muy importante, sobre todo cuando la vaca está recién parida. Después, entonces, entramos con el tema del presellado. Entonces, por acá voy a buscar. Ay, es que me da un estrés que no tengo hoy buena. Acá está el tema. Bueno, esto es lo que yo les estaba explicando, el tema del amarrado. Entonces, ahora sí, ya empezamos a entrar en materia porque ya me está cargando el internet. Esperen, le bajo acá a TikTok para que lo puedan ver bien. Esto es lo que nosotros conocemos. Ay, ¿qué le pasó? Ya. Como una pezonera estándar de un ordeñador, de un ordeño mecánico, de un equipo mecánico. ¿Qué pasa? Si nosotros no amarramos bien las vacas y llegan a hacer demasiada fuerza, esto se va a caer. Y de todo esto, lo más caro es lo que vemos acá, esta valvulita que está acá. Y normalmente esa es la primera que se rompe cuando se suelta y a veces por solo soltarse se rompe, dependiendo del material, o a veces la misma vaca cuando está demasiado estresada la patea y también se rompe. Entonces, por eso es muy importante. ¿Sabe? Esta cosita, la última vez que yo la averigüé de mi equipo de ordeño, estaba más o menos en 120,000 pesos. Yo la averigüé hace 2 años. Imagínense que ustedes, por no amarrar bien su vaca, pierdan 120,000 pesos. Y, pues, para las personas que tengan equipo de ordeño, yo sí les recomiendo que mantengan una de estas guardadita. Porque eso a veces pasa. Ah, mira, ahí me está diciendo Carlos, ahora vale casi 300. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de tener un ahorrito ahí y comprarse en una de estas y tenerla ahí guardada para emergencia, guárdenla. Guárdenla porque eso sí es bien importante. Por ejemplo, ahorita llega Agroexpo y ahí normalmente en Agroexpo hacen varias ofertas. Entonces, pueden comprarse una de esas. Como que digamos que el tema de las pezoneras y demás, pues sí, uno también puede tener guardado eso, pero eso no es que se dañe de un día así para otro. O sea, una pezonera usted no le saca la mano un día para otro. Mientras que esa valvulita sí, entonces sí es muy importante tener presente eso. Ya listo, entonces ya tenemos absolutamente todo y vamos a empezar a ordeñar. Entonces lo primero que yo tengo que aplicar es un presellador.
ya les voy a mostrar cómo es el presellador cuando mi internet cargue, porque mi internet como cosa rara no carga. Ayer estaba cargando hermoso, hermoso, hermoso. Entonces, bueno, acá mientras tanto les voy a mostrar con las imágenes que yo ya había puesto a cargar, porque yo había dejado unas imágenes previas cargadas para que ustedes la vieran. A la próxima me va a tocar descargar más y me llega a molestar otra vez el internet. Pero bueno, es la primera vez que me pasa. Entonces acá tenemos nuestra ubre, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que hacer es aplicar presellador. El presellador es muy similar al sellador, incluso hay unos, el que yo utilizo es uno que es de Laval, y ese de Laval sirve para presellar y para sellar. Entonces yo solamente tengo que utilizar un producto, no tengo que utilizar dos productos. Sin embargo, hay marcas que son presellador y aparte el sellador. Cualquiera de las dos está bien porque digamos que cumplen la función que nosotros queremos. Entonces yo primero paso con el aplicador de sellador, que no sé si de pronto, bien, con este aplicador que ven acá, me cargó. Entonces yo lleno y acá yo espicho y automáticamente acá arriba me va a salir. Yo paso por cada uno de los pezones el presellador. ¿Qué sigue después de eso? Cojo una toallita, que esas son las toallitas de cocina, ¿sí? Como muy similar al papel higiénico, pero un poquito más grueso. Entonces, yo tengo que hacer limpieza de mi ubre. Acá está mi ubre. Tengo que hacer limpieza. Ay, se me bajó mucho. Bueno, esto no. De cada uno de los cuartos con la toallita. Ese es el ideal. ¿Qué pasa? Yo también sé que a veces por temas de presupuestos, pues a nosotros no nos alcanza a veces de pronto para esas toallitas. Está bien, no importa. Siempre hay que buscar alternativas que me permitan a mí seguir cumpliendo con mis buenas prácticas de ordeño. ¿Qué pueden hacer en ese caso? Comprar papel periódico. El papel periódico es más económico, digamos que pues no es tan fácil de absorber ni nada de eso, pero dentro de lo que yo estoy buscando me alcanza a cumplir con lo que yo quiero, que es que voy a hacer el limpiado del presellador después de haberlo aplicado. Importante, cuando yo vaya a hacer limpieza de la ubre con la toallita, si esta es mi toallita, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que hacer limpieza acá de un pezón, aquí de otro pezón, aquí de otro pezón y aquí de otro pezón. O sea, lo ideal no es que yo coja así la toalla por la mitad y con eso entonces vaya limpiando cada uno de los pezones. ¿Por qué? Porque, y esta es una fotito que les tenía acá preparada, que esa sí la tenía preparada, que se me hizo. Que se me hizo mi foto, que se las tengo que mostrar. Acá. Vean esta foto tan linda que encontré. Esto es algo que les quería explicar desde hace rato. Esperen, le doy acá a visitar. Porque no me abrió. Esto es algo que les tengo que explicar. El por qué siempre nosotros tenemos que buscar que cada pezón pues tenga su... No me va a cargar. Ya me di cuenta que no me va a cargar. No, yo tengo que mostrarles esto como sea. Como sea, les tengo que mostrar esto. Ah, ya, esta se me cargó mejor. Ay. Venga para acá. ¿Qué pasó? Ya acá. Listo. Esto era lo que yo les quería explicar desde hace rato. Y creo que con imágenes es mucho más fácil que lo entendamos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta es la ubre de la señora vaca. Esta es la ubre. Y nosotros por fuera pensamos que la ubre es completa. O sea, que todo es absolutamente... Sí es un sistema, pero no es uno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los cuartos de la vaca... Espérenme, 5 le bajo un poquito a la luminosidad de TikTok para que lo veamos bien. Ahí. Si ustedes se dan cuenta, cada cuarto es independiente. No es uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Puede que este cuarto esté infectado de una mastitis o de pronto haya un microorganismo o demás, que de pronto pasó la vaca y se rozó y se le pegó ahí un microorganismo. ¿Qué pasa? Puede que este esté lleno de algún microorganismo, de alguna enfermedad o demás, y este no. Entonces, si yo limpio este y después voy limpio este, estoy infectando a este porque los cuartos son independientes. Entonces, nosotros tenemos que tratar los cuartos independientes. O sea, literalmente es que cuando nosotros vamos a ordeñar, tenemos que pensar que no estamos haciendo un ordeño total de un solo cuarto, sino que todos son independientes y todos se tienen que tratar como independientes. Y ahorita vamos a hablar un poco más a fondo de esto en cuanto al tema de la mastitis.
porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para el tema de la mastitis. Listo, continuamos. Entonces ya yo hice mi presellado, hice mi limpieza adecuada ya dentro de la ubre. Entonces, ¿qué sigue? Ya sigue lo que es el ordeño como tal. Entonces, me estaban preguntando ahorita, ¿qué es mejor? ¿Un ordeño mecánico o un ordeño manual? Lo primero que yo tengo que tener en cuenta para definir qué tipo de ordeño es el más viable para mí es la rentabilidad. ¿Por qué? Un equipo de ordeño, el más económico, yo creo así por encimita. Está ahorita por ahí en unos 5 millones de pesos, le pongo yo 5 o 6 millones de pesos. Y de ahí para allá empiezan a subir por una cantidad de cosas. ¿Qué es más económico el eléctrico? ¿Qué es más económico el que tiene solo un puesto? ¿Qué es más económico el que está hecho en tal material? ¿Cuáles son los equipos de ordeño más costosos que hay en el mercado? Hablando específicamente de marcas de Laval. Ese es el equipo de ordeño más costoso que ustedes van a encontrar en Colombia, hablando específicamente de Colombia. Ese es un equipo que viene totalmente en acero inoxidable, ¿sí? De ahí de para abajo, ustedes ya van a encontrar otra cantidad de equipos, que estos son, no sé, que los motores son alemanes, otros vienen chinos, otros vienen una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta para la hora de la compra, ¿sí? Eso sí, cuando ustedes vayan a hacer esa compra, hagan una compra estratégica. Yo que les recomiendo en cuanto al tema de equipos de ordeño, primero, que ustedes revisen que el equipo esté bien ensamblado, ¿sí? Primero. Segundo, pregunte la garantía, porque sí le tienen que dar garantía. Tercero, en caso de que no sea una marca que sea muy reconocida, porque pues eso también pasa y hay equipos que salen muy buenos así, pregunte de dónde están importando y revise, eso siempre viene en las marcas, entonces usted revisa cuáles son las marcas que a ustedes le están diciendo y usted revisa que si a usted le dijeron que eso viene de Alemania, usted revisa por internet y revise que efectivamente viene de Alemania, ¿sí? Ya, pues digamos que yo no le tengo mucha fe a lo chino, pero pues hay cosas chinas que salen buenas y no hay que negar. También tiene que revisar que se encuentren repuestos en el país, porque hay muchos equipos de ordeño y sobre todo estos importados y sobre todo los chinos que no hay repuestos. Entonces imagínense que ustedes vayan y compren un equipo de ordeño que les vale a ustedes 6, 7 millones de pesos y el equipo funcionó precioso, hermoso, divino 6 meses y a los 6 meses no se dañó, porque puede que no se dañe, sino que simplemente le molestó algo y ese algo hay que cambiarlo, una pequeña pieza hay que cambiarla y ustedes vayan y por ningún lado encuentren un repuesto. Entonces les toca volver a comprar prácticamente el equipo. O en dado caso, hay unos lugares especializados donde a ustedes les hacen las piezas, pero pues eso sale por un ojo de la cara que le hagan a ustedes una pieza. Entonces tengan en cuenta eso. También revisen que la empresa que ustedes les estén comprando tengan asistencia técnica, porque muchas empresas que están empezando, que son buenas empresas, tienen una asistencia técnica y esto también es muy importante, tener uno de la mano, algún profesional, que ahí sobre todo son ingenieros agroindustriales, ingenieros agrónomos, que le puedan permitir a usted esa asesoría, que si usted un día se le varó ese equipo, usted pueda llamar a alguien y decirle, venga, ¿qué pasa? O incluso, pues yo también les puedo recomendar que se acerquen a los lugares donde ustedes ya saben que arreglan los equipos y ahí les van a asesorar sobre todas las marcas y todo ese tema. Eso es algo que yo conozco por encima un poco, porque pues yo también pasé por ese proceso de comprar equipo, pero pues no es algo que sepa muy a fondo, no, pero digamos que esas son las bases que uno tiene que tener para comprar un buen equipo de ordeño. Ahora, ¿cómo determino yo si es momento de que yo compre un equipo de ordeño? Primero, tengo que revisar cuántos animales estoy ordeñando yo. ¿Cuánto tiempo me estoy gastando en hacer ese ordeño? ¿Y cuánto le estoy pagando yo al trabajador para que me haga ese ordeño? Evidentemente, si nosotros trabajamos con equipo de ordeño, pues vamos a bajar las incidencias de que hayan, por ejemplo, contaminación de la leche, por un lado. Por otro lado, al momento de hacer el ordeño, el equipo va a ayudar a que la temperatura se mantenga más, porque evidentemente todo está hermético y todo está cerrado, lo que también es mucho más fácil y mucho más chévere. Además, no vamos a tener tanto este problema de que a veces a las vacas se les deja unos porcentajes de leche que esto posteriormente me va a traer problemas de mastitis. Eso no va a pasar con el equipo. Eso no nos va a pasar con el equipo. Sin embargo, pues hay ganaderías donde no se justifica tener un equipo de ordeño. Tenemos que revisar
mi equipo de ordeño es a gasolina o mi equipo de ordeño es eléctrico. Y también a partir de eso yo tengo que revisar. Porque si yo tengo un equipo eléctrico y estoy en una finca donde ni siquiera tengo electricidad, pues complicado. O si de pronto la gasolina está muy por encima y va a estar muy costoso frente a lo que yo estoy pagando en cuanto a la persona que me está colaborando con el tema manual, pues entonces también tengo que revisar eso. Normalmente cuando tenemos equipos de ordeño, la mano de obra no se puede quitar del todo la mano de obra, porque evidentemente yo necesito una persona que a mí me colabore en caso de que sean muchas vacas, porque pues hay personas que también lo hacen directamente ellas, pero pues yo también necesito una persona que me colabore con que me ponga las pezoneras y con que me haga el lavado del equipo. ¿Qué pasa? ¿Cómo hago yo para el tema de la desinfección de una vaca a otra cuando estoy trabajando a mano o trabajando con equipo? Si lo estoy trabajando a mano, lo que yo les estaba diciendo es tener ahí su antibacterial y hacerse aplicación cada vez que voy a cambiar de vaca. En el caso del equipo de ordeño, yo lo que tengo que hacer es una desinfección a cada pezonera. Yo lo que hago es que tomo un poquito de alcohol, hago aplicación en cada pezonera cada vez que voy a cambiar de vaca, ¿sí? Porque obviamente también hay algunas enfermedades que se pueden transmitir de vaca a vaca, entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Entonces digamos que eso es mucho más fácil con el equipo de ordeño. Y pues si dentro de si usted se quiere dar ese gusto y usted está ahorrando para su equipo de ordeño, hágalo porque es una buena inversión. Pero pues si en el momento no le da, no se preocupe, así también puede seguir trabajando, implementando las buenas prácticas de ordeño, pues también se va a hacer un buen trabajo. Dentro del ordeño también que tengo que tener en cuenta. Hay en temas de buenas prácticas de ordeño, tengo que tener en cuenta el tema del test California, ¿sí? El test California es un test, voy a buscar por acá, bueno, mañana cuando hagamos el live del tema de los insumos que tengo, allá les voy a mostrar directamente un test California. Sin embargo, voy a buscar un test California por acá y les voy a explicar un poquito así por encima qué es lo que se hace con el test California, cómo se mide y pues qué es lo ideal que nosotros estamos buscando. Entonces, lo primero que hacemos para el test California es que hacemos esto no lo dije, tengo que hacer un despunte antes de hacer el ordeño. Ese despunte es indiferente si usted trabaja con ordeño mecánico o con ordeño manual. Siempre se hace un despunte y después de ese despunte se pasa a hacer como tal el ordeño. Entonces, cuando vamos a hacer pruebas de mastitis, que es con el test California, yo nuevamente hago el despunte y cojo una de estas tablitas que ven por acá. Esperen acá, les bajo para que se vea un poquito más. Cojo una de estas tablitas y en cada una de estos huequitos que ustedes ven acá, saco aproximadamente unos 3 chorritos de leche, que ustedes vean que se llena un poquito, o sea, no que está así súper lleno, pero que se llena un poquito, y procedo a hacer aplicación del test California, que normalmente son 2 o 3 goticas, que es un insumo que es de color azul, es líquido, es azul, y yo procedo a hacer la aplicación. ¿Qué pasa? Ahí automáticamente tengo que empezar a darle vuelticas, y ahí yo empiezo a revisar y a hacer la medición de la mastitis. En este caso en específico, hay 2 tipos de mastitis. Está la mastitis subclínica. La mastitis subclínica no hay necesidad de tratarla con medicamentos porque eventualmente yo la puedo tratar con buenas prácticas de ordeño. Y está la mastitis clínica, que ya es cuando ya estamos teniendo una mastitis muy fuerte y probablemente vamos a llegar hasta perder el pezón. Entonces ahí ya es cuando yo tengo que hacer aplicación de medicamentos. Acá, este ejemplo está muy chévere porque acá vamos a ver una mastitis subclínica. ¿Por qué sé que es una mastitis subclínica? Porque se ve ligeramente moradito, ¿sí? Y, bueno, es que ustedes no lo alcanzan a ver, pero se alcanzan a ver como unos cortecitos. No se ve del todo morado. Que si es morado claro y no hay ningún tipo de corte, eso quiere decir que no tengo mastitis. Acá, por este lado, bueno, acá creo que no hay mastitis. Acá, quiero que vean esta imagen. Esperen, la pongo más para acá. Si se dan cuenta que hay un corte y hay un grumo y hay algo un poco más espeso y más fuerte, esto yo ya lo catalogaría como una mastitis clínica y pues esta es una mastitis clínica aún más fuerte. La mastitis clínica normalmente se mide de 1 a 3 o de 1 a 5 dependiendo del profesional. De 1 a 3, ¿cómo lo miden? 1, mastitis subclínica muy leve. 2, mastitis clínica
subclínica leve, muy leve, leve, y la 3 ya sería la mastitis clínica. A mí, en lo personal, me gusta leerlo en 5, donde en 5 las primeras 3 son subclínicas y 4 y 5 es clínica. Con el ejemplo anterior que vimos, estamos viendo 2 clínicas y ustedes se dieron cuenta que una está más avanzada que la otra. Para mí como profesional, una sería clínica 4 y la otra sería clínica 5, ¿sí? Entonces, lo ideal en las buenas prácticas de ordeño es que yo realice estos test California por lo menos una vez al mes. Lo ideal es que lo hagamos una vez a la semana y digamos que dentro de los parámetros productivos normales está hacerlo cada 15 días. Cada 15 días usted tiene que hacer el tema del test California. Y ahí me devuelvo a lo que estábamos hablando de la fisiología de la glándula mamaria. ¿Por qué entonces yo tenía que tomar... Ay, que se me hizo mi glándula mamaria. Acá está. Entonces, cuando yo estoy trabajando ya con el tema de la mastitis, yo empiezo a darme cuenta cuál es la realidad que yo tengo que tener respecto a cada cuarto. Cada cuarto yo lo empiezo a tratar independiente. Cuando las mastitis clínicas no se tratan a tiempo o no se tratan, porque incluso hay veces que ni siquiera se tratan, se pierden, se empiezan a perder los cuartos. Entonces, cuando ustedes van a ganaderías muy grandes, normalmente hay 1 o 2 vacas por ahí que tienen solo 3 pezones. Y este pezón es un pezón chupado porque eso hubo pérdida. Entonces automáticamente sale del juego un cuarto. Importante estar muy pendientes del tema de la mastitis, porque perder un cuarto es perder buena plata. Por ejemplo, vamos a decir que esta señora ubre que está acá me está dando 20 litros diarios. Si yo pierdo un cuarto y sacamos promedios, decimos que aproximadamente cada uno me está dando 5 litros. Entonces, si yo pierdo un cuarto, voy a perder 5 litros diarios. Y si yo fui tan de malas que yo dejé perder ese cuarto en la segunda lactancia, imagínense ustedes la cantidad de plata que están perdiendo. Por eso es muy importante que estemos al tanto de la mastitis. La mastitis solamente se da por temas de buenas prácticas de ordeño. Si ustedes hacen buenas prácticas de ordeño, no van a tener este tipo de problemas. Quiero que también tengan presente que si yo hago buenas prácticas de ordeño, no es absolutamente malo que haya presentado una mastitis subclínica. Esas cosas pueden pasar y pues es llevadero. O sea, si ustedes, por ejemplo, tienen un trabajador o algo así y empiezan a detectar una que otra mastitis subclínica, no es que el trabajador esté mal y sea malo, no. Ya cuando tenemos mastitis clínica, sí hay que empezar a prestarle mucha atención a los trabajadores, qué es lo que está pasando. Porque digamos que si yo soy la persona que estoy haciendo el ordeño, pues entonces yo entiendo que me está representando a mí en cuanto a rentabilidad y yo de una voy a decir, no, yo no voy a dejar que a mi animal le dé mastitis. El tema de la mastitis también que hay que tenerlo muy presente, sobre todo cuando los animales están recién paridos. Recordemos que cuando los animales están recién paridos es cuando hay mayores porcentajes de que me presenten mastitis. Entonces ahí hay que estar pendiente. También al momento del secado hay que estar pendiente de la mastitis. Para las personas que trabajan con leche, recuerden que lo más importante y valioso de la vaca es la ubre. O sea, a veces uno se deja llevar mucho por el tema físico. Somos unos superficiales a veces los ganaderos. Somos superficiales. Y nosotros a veces nos dejamos llevar porque, ay, tan lindos los ojos, tan linda la cara. Y yo quiero peinarla y quiero mantenerla bañada. Y todo eso está bien. Todo eso está bien porque todo eso hace parte del bienestar animal. Pero que se les meta en la cabeza a las personas que están trabajando con leche. Lo más caro en su vaca es la ubre. Eso es lo más costoso. ¿Qué es lo que usted tiene que mantener limpio, bonito, sedoso, divino? La ubre. La ubre. A mí de nada me sirve una vaca que tenga ese pelo hermoso, divino, un copete en caso de que sea jersey, la cola así súper limpia, súper bien peina. De nada me sirve si no tengo esa ubre a full. Entonces métansele eso en la cabeza. Lo más importante siempre es la ubre. Si usted está detectando algo inusual dentro de la ubre, póngale cuidado a esa vaca. Póngale cuidado porque si usted tiene que sacarla, lo primero que le va a mirar la persona que le va a comprar es la ubre. Lo que vale es la ubre. Así cuando uno vaya a comprar a la carnicería, lo más barato sea comprar ubre. No, acá es absolutamente todo lo contrario. Listo. Entonces eso en cuanto a ya el tema del ordeño como tal.
Otras cosas que hay que tener muy importantes dentro del ordeño tiene que tener una persona que tenga experiencia ordeñando. ¿Por qué? En caso de que sea manual, ¿no? Estoy hablando específicamente en caso de que sea manual. Y bueno, y ahorita ya lo interrelacionamos un poco con el ordeño mecánico. Tienen que sacarle toda la leche, ¿sí? Si de pronto su trabajador está de afán o algo así y le deja porcentajes de leche, esto puede contribuir a que le dé mastitis. Entonces, muy importante eso, hacer un ordeño correcto, que ya la ubre ya no tenga más leche. Entonces ahí yo puedo decir, bueno, hasta aquí está el tema del ordeño. En cuanto al tema del equipo de ordeño, es exactamente igual. Bueno, no tengo acá videos porque yo normalmente lo tengo en el celular y no lo bajé, pero uno normalmente ve la manguerita. Entonces ahí la manguerita al final del ordeño va bajando, y al final ya empieza a soltar goticas, y uno ahí ya se da cuenta que es el momento en que ya tiene que retirar el equipo. Uno también se da cuenta por la ubre, porque evidentemente la ubre cuando llega pues es una ubre cargada y cuando sale ya es una ubre chupada. Incluso usted si conoce su vaca, sin necesidad de ponerse a revisar si de pronto estuvieron haciendo bien el ordeño, usted ya mirándola ya sabe si la vaca está teniendo todavía porcentajes importantes de leche, que con esto hay que tener mucho cuidado. Cuando se trabaja con equipo de ordeño, a veces se tiene la costumbre de que en la parte que les mostré ahorita de las pezoneras, no sé si todavía lo tengo por acá. Creo que ya lo quité. Pero bueno, uno lo que a veces es poner como la mano, como para hacer un peso y que salga más leche, para que le salga un poquito más de leche a la ubre. Algunas ganaderías lo trabajan, pero yo estoy hablando con una persona que se dedica a vender todo este tema de los jabones que se utilizan para el equipo de ordeño y demás. Bueno, tiene bastante experiencia en eso. Y esa persona me decía, nosotros nos hemos dado cuenta que cuando se le hace esa presión a la parte de la válvula, como que se le hace ese peso, se aumentan los porcentajes de mastitis, y sobre todo en los momentos en que no se hace, porque ya la ubre se acostumbra a que sí o sí se le tiene que hacer ese peso, porque o si no, entonces queda como si no se hubiera hecho un ordeño correcto. Entonces se aumentan los porcentajes de mastitis. Eso fue algo que me dijo una persona que sabe mucho del tema. No tengo las bases científicas, no tengo los artículos científicos, pero pues entonces para que lo tengan en cuenta. Digamos que lo ideal es que simplemente yo mirando revise que ya se bajó y ya, listo, ya. Retiro equipo de ordeño y sigo con la siguiente vaca. Bueno, espérenme en un momento, voy tomando agua. Los invito a que le den like, a que compartan. Bueno, me están haciendo preguntas de otras cosas. Ahorita en un rato hacemos respuesta de otros temas, porque ahorita estamos hablando específicamente del tema del ordeño. Yo sé que hay algo acá que se me está olvidando decirles respecto al tema del ordeño y no lo recuerdo. Bueno, el tema del tiempo. También por eso es importante tener una persona que tenga experiencia, porque pues lo ideal es que efectivamente se demore el menos tiempo posible, porque eso va a permitir que haya un menor estrés. Eso era lo que les iba a hablar, el tema del estrés. Vean, menos mal me acordé. Importante, el lugar donde se haga el ordeño tiene que ser un lugar tranquilo. Si usted tiene trabajadores o usted es de los que llega con sus perritos y sus perritos son porque hay perros tranquilos. Por ejemplo, mi perro es supremamente tranquilo. Pero si hay de esos perros que ladran por todo, que joden por todo, que van y muerden a las vacas, lejos. Chao. Esos perros. Si están haciendo ruidos demasiado muy fuertes, chao. O sea, hay que buscar un lugar donde esté tranquilo, donde la vaca se sienta tranquila y se sienta cómoda. ¿Por qué? Porque dentro del ordeño, cuando se está bajando la leche, intervienen unas hormonas importantes que me van a permitir a mí que salga la leche. Cuando nosotros, cuando el animal está expuesto a este tipo de estrés, entonces automáticamente se empiezan a segregar otras hormonas, como por ejemplo la adrenalina, que es una de las hormonas que nosotros segregamos, por ejemplo, cuando nos van a robar, nos van a atracar, algo así. Eso mismo pasa. Entonces hay que tener lugares tranquilos
porque esto va a permitir que salga mucho más leche, que tengamos más altos niveles de producción. Y está diciendo Horacio en estos momentos en Facebook, me dice, yo le pongo vallenato. Muy acertado el comentario de Horacio, porque precisamente se ha encontrado que en absolutamente todas las producciones pecuarias, cuando nosotros ponemos música específica, los animales aumentan sus producciones. Por ejemplo, en cerdos se demostró que a ellos lo que más les gusta es el rock. Se demostró que en gallinas a ellas lo que más les gusta es la música clásica. En vacas no recuerdo exactamente ahorita cuál es la música que más les gusta, pero no importa. Si a usted le gusta el vallenato y usted se siente tranquilo y el animal también se siente tranquilo, póngale vallenato. Todo esto ayuda a que el animal se relaje y de esta manera pueda tener una mayor producción. ¿Qué otro tip importante para que pueda tener mayor producción? Póngale nombre a su animal. Se ha demostrado que los animales que tienen nombre también tienen mayores niveles de producción porque además usted los llama. Venga para acá, muñeca. Venga para acá, Lola. Venga para acá, no sé qué. Y cuando ustedes tienen un hato y ustedes se dan cuenta que ustedes llegan y pueden haber 30 vacas. Y de esas 30 vacas hay una que se llama Flaca. Y usted dice, Flaca. Y automáticamente ella es la única que voltea a mirar. Porque esto permite que los animales se familiaricen más y así puedan tener mayores producciones. Entonces hay 2 tips chéveres para que tengan en cuenta el tema de la música y también el tema del nombre, pues que eso ya son como alternos, ¿no? Eso ya, todo esto es el tema de la medicina alterna que evidentemente pues también hacen parte del tema de la ganadería. Dice Lala, acá en la finca las vacas con música se asustan. Bueno, pero entonces que le estás poniendo música muy alta. Pero también hay que enseñarlas. A las mías yo también a veces les pongo música y sí, se sienten relajadas. Algo que he visto desde mi posición es que si uno está tranquilo, el animal se tranquiliza. Sí, señor. Eso también es muy importante. Las personas que estén trabajando con el ganado, pues evidentemente tienen que ser personas que les gusten los animales, por un lado, que les gusten las vacas, y por otro lado que tienden a ser personas muy pacientes. Porque cuando uno está sobre todo pasando por cosas adversas y alguna de las personas está así súper estresada, el animal lo detecta. Bueno, digamos que ahí el ganado bovino lo detecta, pero por ejemplo el ganado equino lo detecta aún más. Ellos suelen ser muy receptores de todo el tema del estrés, entonces si usted está tranquilo, si usted está relajado, hágalo. Es una buena opción la música clásica. Yo creo que la música clásica es una buena opción para cualquier producción. Porque incluso, pues recordemos que, por ejemplo, en los seres humanos está el método Mozart para los bebés cuando están en el vientre, para cuando nacen, y pues ahí han demostrado también que el tema neuronal y demás en los niños, pues es mucho más grande. Entonces imagínense cómo podemos hacer esto en las vacas. O sea, sí, siempre que nosotros estemos manejando todo el tema del ordeño, hágalo de una manera tranquila, relajada, no se estrese, o sea, si hay momentos en que uno presenta cosas adversas, siempre intente ser paciente, siempre intente llevar las cosas de la mejor manera posible. Los corridos en México están incluidos, claro que sí, o sea, busquen lo que les guste a sus animales, ¿sí? Está bien, y intenten irles poniendo todo de manera paulatina si quieren empezar con el tema de la música. Empiecen de manera paulatina, no empiecen de una en el ordeño, si no están enseñados. Llegue usted un día y póngales música. Y cuando ustedes les pongan música, ustedes se van a dar cuenta al principio que ellas efectivamente, como decía Lala, se van a asustar. Pero ellas poco a poco van a llegar y como venga, ¿y esto qué? Y ya va a llegar el punto en que ya se van a empezar a relajar, y posteriormente pues podemos empezar a ponerla en ordeño. Digamos con el tema de la música clásica, yo sí creería que directamente el tema de ordeño, pues porque esa no es una música que pues, choque así muy fuerte como sí puede pasar en el tema de los corridos. El mismo operario ayuda a la relajación de las vacas. Claro que sí, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. El estrés es una cosa supremamente importante como lo es todo el otro proceso. Y sobre todo, yo sí les pido mucho el favor de que tengan el cuidado con el tema de los perros. Los perros tienden a ser uno de los mayores problemas para el tema del ordeño y tienden a ser el mayor generador de adrenalina dentro de los ordeños, es lo que más baja el tema de las producciones. Entonces sí, tengan cuidado con eso. Algo importante que yo también les tengo que decir es, las vacas, ellas son tan inteligentes porque son seres muy inteligentes, también tienden a tener como tal ya su fila.
Entonces, normalmente, siempre hay una vaca que es alfa. Entonces, la vaca alfa normalmente es la primera que entra, ¿sí? Y todas se le van detrás. A veces caemos en el error de que la alfa no llega muy rápido, metemos otra y la alfa se emberraca y esa es la que vuelve loco al ordeño y no sé qué. Si usted ya se dio cuenta que sus vacas ya tienen un orden establecido de entrar y que primero entra Lola y después entra Ana y después entra Marta y después, pues entonces todos los días haga que entren de la misma forma. Y esto ya va a permitir que, así como hablábamos anteriormente del reloj biológico, ellas ya se adapten, o sea, ellas ya solitas saben que yo voy detrás de Marta. Y entonces ya está la Lola y Lola ya sabe que va detrás de Eugenia y así. Entonces esto va a permitir que ellas tengan un mayor orden y todo sea mucho más fácil. Entre más organizado y más estandarizado pueda ser, va a ser mucho más fácil. Si la líder está tranquila, todas están tranquilas, pero eso es muy cierto, Carlos, pero si la líder no está tranquila, todas enloquecen. Entonces es mejor siempre tengan presente cuál es la líder. Ténganla muy presente porque ella es la que les va a mandar la parada. Y si usted tiene esa vaca tranquila, todas las vacas van a estar tranquilas. ¿Qué factor causa que una ternera desteta le dé mastitis? Bueno, en ese caso, Lala, lo más probable es que durante la crianza, ella se estuvo lambiendo los pezones con las otras. Eso es un tema complicado y hay que tratarlo porque incluso también se pueden perder pezones. Listo. Entonces ya sabemos esto, yo ya fui muy juicioso con el tema del estrés, ya mis vacas bien. ¿Qué sigue? El sellado de pezones. ¿Listo? Entonces, ya después de haber hecho todo este proceso, todo tan bonito, todo tan chévere, entonces yo paso a hacer sellado. Entonces, igual, voy a trabajar nuevamente con mi mismo, esto se llama vaso presellador y vaso sellador. Acá está. Entonces voy a aplicar nuevamente. En caso de que yo esté trabajando con dos diferentes, que sea uno presellador y otro sellado, pues tengo que tener dos. Y lo ideal es que siempre estén de diferente color. Pero en caso de que ustedes tengan así uno como el que yo tengo, que es presellador y sellador al mismo tiempo, pues entonces usted solamente tiene que trabajar con uno. Y ya. Si por ejemplo usted está teniendo problemas muy altos, porque a mí me ha pasado, en cuanto al tema de que a veces se pone muy barrial dentro de la finca y sobre todo cuando estamos en estas épocas de invierno, a mí en lo personal a veces, no en todos los ordeños, pero a veces me gusta también utilizar azul de metileno. Entonces yo también utilizo uno de estos vasitos, compro el azul de metileno en polvo, ese es un poquito costoso, pero pues ese se utilizan muy poquitos gramos, hago dilución. Y cuando yo veo que, o sea, que todo está supremamente fuerte, entonces hago aplicación del azul de metileno. Listo. ¿Qué sigue entonces después de que yo ya interioricé todo este proceso que yo tengo que tener? Ya paso, pues, obviamente a hacer el desatado de patas y cola. Bueno, obviamente que durante el proceso yo tengo que brindar alimentación y esta es una estimulación que nosotros estamos haciendo a la vaquita. Como cuando le estamos enseñando al perro a dar la mano, a acostarse y demás, que siempre le vamos a dar una galleta, eso mismo tenemos que hacer dentro de la alimentación, porque evidentemente el animal por sí solo no va a entrar a que lo ordenen, y si usted no lo estimula dándole algo que a él le guste, ese animal no le va a volver a entrar. Entonces es muy importante que usted estimule. Hay gente que les da silo, hay gente que les da pues su dieta establecida, hay gente que le da concentrado, hay gente que coge y revuelve el concentrado con el silo. Bueno, lo que usted esté trabajando en cuanto al tema de complementación o suplementación, entonces usted lo hace ahí. Usted simplemente le pone su kilo o sus 2 kilos o sus 3 kilos, dependiendo de lo que usted esté trabajando en cuanto al tema nutricional, le pone ahí al animal y el animal le va a llegar ahí. Usted no va a tener después problema con eso. Va a tener problemas al principio, pero ya después las vacas se van a ir amansando, y más cuando tenemos varias vacas. Es mucho más difícil cuando trabajamos con 1, 2, 3, 4 vacas que cuando trabajamos con un hato que tiene 10, 20, 30, 40, 50 vacas, porque evidentemente ya se va a empezar a acoplar y ya va a estar un poco más tranquila. Ya entonces pues vamos con el desatado de las patas, de la cola y sale nuestra vaca, entra nuestra siguiente vaca y empezamos a hacer nuevamente todo el proceso. Es un proceso que suena un poco dispendioso, pero que si ustedes programan y estandarizan, día a día se van a dar cuenta que es rápido, es fácil y les va a evitar a ustedes un montón de problemas y les va a aumentar una buena rentabilidad. Ya después de eso entramos ya con el tema de ¿qué tengo que hacer con la leche?
Permítame, tomo un poquito de agua. Los invito a que le demos like, a que compartamos. En TikTok solamente llevamos 100 likes. Ni siquiera hemos llegado a los 10,000. Bueno, tengo acá un tema de mastitis. Voy a leerlo. Toño nos dice, excelente tema, Inge. Una pregunta sobre el tema de las vacas. Cuando una vaca padece de la mastitis, ¿será cierto que tirar la leche o los cuajos que provoca el suelo se vuelve a subir? Espere. Que tirar la leche a los cuales se vuelve a subir por la pezuña para contaminar de esa bacteria. Saludos desde Jalisco, México. O sea, es que no entiendo, como que botan la leche y la pisan. ¿Una vaca con mastitis se puede contaminar con el rebaño? Se puede contaminar siempre y cuando tú no hagas una adecuada limpieza y, por ejemplo, hay lugares donde utilizan una toalla de tela y con esa toalla de tela van y limpian todos los pezones. Bueno, tengamos en cuenta, esto es muy importante, tengamos en cuenta que el presellado se tiene que limpiar, ¿sí? Para yo proceder a hacer el tema del ordeño. ¿Yo qué busco con el presellado? Hacer una limpieza del pezón para que al momento de hacer el ordeño, la leche no se vaya a contaminar. ¿Y qué busco con el sellador? El sellador sí lo tengo que dejar, el sellador no lo tengo que limpiar. Entonces eso lo que me permite es dejar una capa en el pezón, cosa que si las vacas se rozan de pronto con el pasto o les da por acostarse en el excremento o lo que sea que pase, no vaya a haber una contaminación del pezón con bacterias, con microorganismos y esto me conlleve a una mastitis. Entonces, todo lo que se trate como de asepsia del pezón me va a permitir disminuir obviamente la mastitis. Si el pezón está teniendo contacto con bacterias y microorganismos, pues evidentemente va a presentar una mastitis. O sea, voy a mostrarles nuevamente la foto, que yo amo mis fotos. Aquí tenemos el pezón. A ver, espérenme como, ya, listo ahí. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que si nosotros revisamos, o sea, como que el cuerpo en general es un sistema cerrado, excepto por orejas, nariz, boca, ojos, ¿sí? Pero si nosotros revisamos a las vacas, resulta que los pezones son un sistema abierto. Entonces, obviamente que acá estamos teniendo contacto. Esperen a ver si puedo encontrar acá otra foto. Otra foto más chévere. Es que yo he visto otra foto, sino que como no me están cargando. Acá. Esta es la foto que yo necesito mostrarles. Vean. Tengo acá esta foto del pezón, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la entrada del pezón. Y efectivamente, pues si esto tiene contacto con algún tipo de bacteria, pues se me va a contaminar todo, vean. Porque ahí entonces ya entra a todo el sistema interno y esto va a entrar a la glándula mamaria. Que si nosotros nos vamos a esta foto de acá que veíamos hace un momentico, nosotros lo que vemos acá, normalmente lo que ustedes ven acá que parecen unas venitas, eso es la glándula mamaria, ¿sí? Entonces imagínense, si entra algo al pezón, pues efectivamente va a entrar a la glándula mamaria. ¿Qué es una mastitis? Y esto es algo que les decía en otros lives. Todo lo que termina en itis son inflamaciones. Gastroenteritis, gastritis, faringitis, laringitis, todos son inflamaciones. Mastitis es la inflamación de la glándula mamaria, que pues eventualmente es dado por temas de bacterias, de microorganismos, de cualquier tipo de microorganismo. Bueno, bacterias específicamente, yo creo que ahí entraría. Pero, pues, si efectivamente nosotros no hacemos una buena asepsia y no tenemos como ese tipo de selladores que me van a permitir que no se pasen tan deliberadamente las bacterias, pues entonces vamos a disminuir los porcentajes de mastitis. Por eso yo les decía, no, tampoco vayan a satanizar el hecho de que a veces se presenten mastitis subclínicas. Obviamente que ahí tenemos que empezar a revisar los porcentajes, ¿no? Porque pues si estamos presentando un 90% de mastitis subclínica, pues evidentemente es que sí hay una falla muy grande. Pero yo puedo presentar una mastitis del 10, del 20% y puedo decir, bueno, de pronto es que le apliqué el sellador y de pronto es que definitivamente la vaca fue y se metió entre excremento o algo así. Entonces pues sí pueden haber mastitis subclínicas, ¿sí? Si hay mastitis clínica, sí, eso ya es más grave. Hola, Arlos, desde Ceiba, Honduras, nos está viendo. Listo. Eso en cuanto al tema así específico del ordeño. Entonces, bueno, ya salimos de todo el ordeño. Muy bonito todo.
Resulta que yo le hice caso a la ingeniera y mi producción aumentó un 20%, que yo voy a ver eso en rentabilidad, eso está chévere, o si le hice mucho caso, llegué hasta un 30% de aumentar mi rentabilidad, ya hasta me alcanza para comprar otra vaca. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer yo ya con el tema de la leche? Eso entra dentro de las buenas prácticas de ordeño, porque finalmente mi finalidad no solamente es productiva, es que mi animal produzca más, sino es el tema de que yo tengo que tener, esperen que me están enviando acá una, ya, yo tengo que tener pues efectivamente un buen producto. Lo primero que yo tengo que hacer es mantener temperatura. Entonces, no, mentira, lo primero que tengo que hacer es colar la leche. Voy a mostrarles cómo son los coladores de leche. Bueno, hay como de varios tipos. Acá no está el que yo uso, pero bueno, acá les voy a mostrar los tipos de coladores de leche que hay. Normalmente cuando se hace a mano, pues uno ordeña en un balde y después eventualmente se pasa a otro balde. Entonces vean, estos son los coladores de leche, por acá hay otro colador de leche y así. Entonces estos coladores de leche pues me permiten colar de pronto de que hayan algunos mugrecitos, algunos pasticos, algún concentradito, entonces se pasa de un lugar a otro cuando estamos trabajando con el equipo ordeño. Entonces tenemos que sacar la leche de la cantina y eventualmente pues también las pasamos a baldes y demás a donde nosotros lo vayamos a pasar. Siempre tenemos que colar la leche. Después de colar la leche, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar a... Lo estaba utilizando. Después de colar la leche, entonces tengo que empezar a preservar el tema de la temperatura. Recordemos que la leche es muy celosa en cuanto al tema de temperatura. Dice, se puede hacer uno, sale más barato. Yo tengo uno que es muy económico, pero es que no lo vi acá. La verdad, los que yo compré son muy económicos porque sí hay unos que son bastante costosos. Pero es que si ustedes se dan cuenta, estos coladores traen como una base. El que yo compro literalmente es así de redondo y ustedes lo pueden poner donde quieran y colan mucho más fácil. Entonces ese es lo que yo utilizo y es un colador económico y que se puede cambiar rápido. Después de eso entonces empezamos con el tema de la temperatura y tenemos que siempre buscar mantener la cadena de frío. Lo ideal es que yo pase la leche a una nevera. ¿Sí? Ya la nevera y pues uno la configura y ya. Eso es lo ideal. Sin embargo, pues a veces es muy complicado, obviamente por el tema de la cantidad de leche, pues tener una nevera gigante, ¿sí? O tener un cuarto de frío, que pues eso ya es para las ganaderías que son muy grandes. Entonces lo que normalmente se utiliza es coger unos tanques donde se mantiene el agua muy fría y meten ahí el agua. Eso sobre todo se hace en clima frío, ¿sí? Porque pues nosotros acá lo dejamos así y no va a pasar nada. Mientras que pues ya la gente que está en cálido, ellos sí ya les toca tener pues su tanque de frío. Eso sí es necesario y normalmente en clima cálido en algunas partes del país acá en Colombia no pasa el camión todos los días porque normalmente lo que es clima templado y frío sí pasan los camiones todos los días, mientras que hay lugares donde pasan una vez a la semana o una vez cada 15 días, entonces ahí normalmente lo que se tiene son centros de acopio o de pronto se tienen también pues ya como tal los tanques de frío. Dice, muchas gracias, confirmo un caso, realicé la prueba de test California, me imagino, y el otro día tuve un caso fuerte de mastitis. Sí, entonces hay que tener en cuenta siempre mantener la cadena de frío. O sea, si ustedes quieren hacer transformación de leche, lo que sea, siempre tenemos que mantener el tema de la cadena de frío. Bueno, ahí nuevamente entra el tema de lavar utensilios. Por el lado, pues, de cuando estamos ordeñando a mano, lavar todo lo que es baldes y todo ese tema con jabones que sí se tiendan a ser un poquito más fuertes como para desinfectar. A mí me gusta trabajar con estos jabones que se utilizan para lavar loza, que tienen en sí ya unos desinfectantes muy fuertes y sobre todo para grasa, porque recordemos que la leche tiende a ser muy grasosa y pues sí tenemos que tener todo muy limpio, muy bonito, muy organizado.
Procedemos a hacer obviamente la limpieza de la parte del ordeño, del lugar donde nosotros estemos guardando nuestros utensilios, siempre tener todo limpio y también revisar que en el lugar donde estemos haciendo el ordeño, si de pronto queda estiércol y fácilmente lo podemos levantar con una pala, pues lo ideal en ese caso, si les está pasando mucho, es que ustedes cojan eso y pues se pongan a producir compostaje, porque entonces están perdiendo plata si no lo están haciendo. Algunas personas utilizan jabón acción. A mí no me gusta el jabón acción porque para mí es muy fuerte, porque mis manitos son muy sensibles. A mí me gusta trabajar con jabones líquidos, la verdad. Pero pues si a ustedes les sirve el jabón acción, un jabón que les sirva. Siempre jabones que ustedes ya han utilizado, que a ustedes les sirva, utilícenlo. No hay ningún problema con eso. Y pues ya pasamos a todo el tema del traslado de la leche. Aquí empiezan a jugar factores importantes de las buenas prácticas de ordeño, 1 para producción y 2 para rentabilidad. Porque así como yo hago una vez a la semana un test California, yo tengo que buscar que por lo menos una vez a la semana yo tenga los registros de producción de mis vacas. Si yo tengo poquitas vacas y tengo la oportunidad de revisar el registro diario de cada vaca, hágalo. Hágalo, porque entonces usted ahí puede tener un mayor control sobre cómo va la curva de lactancia. Entonces usted puede revisar ahí qué día exacto le llegó al pico de producción, cuál fue el pico de producción de su animal y de ahí para abajo cuál va a ser el promedio, y a partir de eso usted puede empezar a revisar toda la rentabilidad que tiene su vaca. Si tiene esa posibilidad con poquitas vacas, hágalo. Si usted tiene demasiadas vacas, entonces lo ideal es que lo haga una vez a la semana. Entonces usted vaya a hacer conteo de cuánto están dando en la mañana, cuánto están dando en la tarde cada una de sus vacas. Eso en cuanto al tema de producción, y entonces empezamos a trabajar con todo lo que nosotros llamamos registros de producción. En el tema de registros voy a hacer una pausa publicitaria, porque entonces ahí entra por lo que yo molesto tanto y lo que yo vendo, que son las placas. Con las placas, sobre todo cuando ustedes tienen demasiado ganado, pues nosotros vamos a tener un número, que es lo que yo pues más recomiendo, que cada una, aparte de su nombre, porque también hay gente que le manda a marcar el nombre, téngale un número, porque con ese número, aparte que usted puede revisar el tema de la producción y llevarle la hoja de vida, también a partir de eso usted puede llevar un control sobre los animales que va a tener esa vaca. Es decir, la 209 me tuvo el becerro número 340, el becerro número 452 y así. Y dentro de la hoja de vida de ella tienen que ir los hijos, porque entonces yo puedo revisar. La mamá tuvo unos picos de tanto, tuvo unas lactancias de tanto, la hija tuvo esto, y yo hice inseminación de esto y esto. ¿Sí? Entonces eso para los registros de producción. Y entonces de ahí de para allá empezamos a revisar. Que a la 209 yo le hice hoy un test California y me apareció esto y esto. Y en 15 días, entonces resulta que la 209 me presentó una mastitis subclínica de 3er grado en el pezón delantero derecho. Entonces yo ya sé, y yo ya le dije al trabajador, le dije, venga, la 209 el pezón derecho, entonces está teniendo problemas de mastitis subclínica. Necesito que me le empiece a poner cuevas a vaca y dentro de 15 días voy a venir a joderlo con la vaca 209 pezón derecho delantero. Entonces así yo voy a empezar a tener un mayor control sobre todo lo que es la vaca y también puedo empezar a tener el tema de producción. Entonces, bueno, también entonces puedo empezar a revisar qué tan fieles están siendo mis trabajadores, porque qué tal mi vaca 209, resulta que hoy yo fui y le hice el conteo de la leche y mi vaca hoy está en 27 litros, ¿sí? Y yo voy a hacerlo dentro de 15 días y ya me está registrando. No, dentro de 15 días no pude yo. Y yo empecé digamos que tenía 27 litros. Y entonces a los 15 días yo voy y vuelvo a hacer el conteo y están 25 litros. Bajó 2 litros durante esas 2 semanas, yo puedo decir, sí, bien. Pero entonces yo voy y hago las cuentas y resulta que el total de mis vacas me está dando unos 300 litros, ¿sí? Y entonces se tienen que estar entregando aproximadamente entre 300 a 290, 280 litros diarios, pero resulta que el trabajador de un día para otro me dijo, no, es que hoy sacamos 220 litros. Pero ¿cómo así?
¿Qué está pasando? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que empezar a revisar los registros de qué es lo que está pasando y por qué el trabajador me está diciendo eso. Oiga, ¿usted por qué me está diciendo que se bajaron 80 litros de un día para otro? Si yo hoy reviso todos los registros de mis vacas y resulta que todos los registros de mis vacas están llegando a pico. Mis vacas no tienen por qué estar bajando ahorita de leche, porque ahorita todas mis vacas tienen que estar subiendo según la curva de lactancia. Ellas están recién paridas de hace 2 meses. Entonces, ¿por qué me están bajando? Eso no puede pasar. Cuando usted empieza a tener todos esos registros y todo ese control, se empieza a dar cuenta cuando le están diciendo mentiras, porque hay momentos en que sí es probable que baje de acuerdo a la curva de lactancia, pero hay otros momentos en que está subiendo y no tiene por qué estar bajando la leche. A todo eso hay que empezar a ponerle ojo, o de pronto puede que sus vacas estén así, porque más bien se le estén cogiendo el concentrado y no le están dando los requerimientos óptimos nutricionales. Todo eso tiene que estar en las hojas de vida, en los registros. Todas tienen que tener su historia clínica como cuando usted va al médico. Entonces, este número vendría siendo como el número de cédula. Muy importante que tengan en cuenta eso. Y así, pues entonces vamos a empezar a mirar los estados de los animales en cuanto a sanidad. También dentro de los registros tiene que estar cuando ellos se enferman, qué antibióticos le puse, qué desparasitante le puse, qué vitamina le puse, y esto me va a permitir tener un mayor control sobre toda mi ganadería. Y también, pues evidentemente a partir de esto yo puedo empezar a hacer planes. Entonces resulta que ustedes son muy juiciosos y mañana dijeron, bueno, voy a hacerle caso a la ingeniera y voy a ponerme a empezar a meter mis registros y voy a empezar a estandarizar toda mi ganadería y voy a hacer todo esto. A partir de todo esto ustedes se pueden empezar a poner metas. Bueno, resulta que hoy yo voy a arrancar con todo esto que aprendí en el live. Entonces, a hoy mis vacas están produciendo 140 litros. Yo me voy a poner la meta de que este mes mi ganado sí o sí tiene que estar subiendo por lo menos su 15% de producción y de rentabilidad, y esto en números me va a dar tanto. Entonces, a partir de esos números, yo en el momento tengo un ordeño manual, pero entonces yo quiero a partir de esto comprarme mi equipo de ordeño. Entonces yo empiezo a hacer mis metas para que de ahí yo empiece a sacar mis ahorros y poder empezar a invertir dentro de la ganadería. Dice Micael, como se dice, el ojo del dueño engorda al bovino. La trazabilidad, así es, César. Hay que empezar a tener una trazabilidad. Este es un live que yo quiero tener un poco más adelante con ustedes. Quiero organizar como para que tengan idea de registros y demás, para que ustedes lo puedan ir implementando. Y pues también quiero sacar más adelante un poquito de registros y ideas, incluso pues para la gente que no me sigue en Telegram. En Telegram me encuentran como Campo al Día INE Geraldine García, así como me encuentran así tal cual el nombre. Y pues allá yo les estoy compartiendo cosas. Acá tengo una tabla. Esta es una tabla ejemplo de cómo se podría llevar el tema de la producción, lo que yo les estaba diciendo, los registros, porque digamos que lo ideal, y sobre todo en ganaderías que ya la quieren romper y quieren decir definitivamente yo este año me quiero proponer poner esa ganadería a producir como locos. Entonces vean, acá va el número del animal, el nombre del animal, el día. Bueno, yo acá le pondría además a esto como ponerle como a un lado el día exacto, como en fecha. La voy a organizar y les voy a compartir por Telegram. Y entonces se pone el ordeño de la mañana, el ordeño de la tarde. Ordeño mañana, ordeño de tarde. Y al final pues se pone el total de la semana, total de litros producidos semanalmente y libras de concentrado, lo que ustedes le dieron en concentrado al animal. Entonces pues a partir de eso yo puedo empezar a tener un mayor control, porque además si ustedes tienen empleados, ustedes pueden empezar a exigir este tipo de cosas y hay que empezar a estandarizar procesos. O sea, ¿saben dónde ustedes ven mucho este tipo de procesos? En floricultura. Cuando ustedes trabajan en flores, se dan cuenta que ellos anotan absolutamente todo. Y esto también se puede hacer en ganadería, solamente que es tema de empezar a educar y empezar a enseñar a la gente. Entonces todo esto nos va a poder ayudar a que tengamos una muchísimo mejor rentabilidad. Me está diciendo Feliciano, los comparte. Sí, Feliciano, los voy a compartir, pero sabes que no los voy a compartir hoy porque a mí me encanta hacer todo este tema de tablas y demás. Yo todo lo manejo con tablas de Excel. A mi consideración hay cosas que le hacen falta acá. Entonces voy a organizar una tabla bien bonita y mañana les comparto por el Telegram para que puedan tener este control.
Entonces, a partir de eso, ustedes también, pues como van teniendo ese control, cuando ustedes van a hacer entrega de leche, normalmente también, a veces pasa, que algunas personas de los camiones también le dan a uno en la cabeza, como dicen acá en Colombia, o sea, le roban ahí por el ladito, y entonces uno dice, no, pero espere, hombre, porque es que acá, dentro de mis registros yo tengo que hoy yo saqué 80 litros, y usted por qué me anotó ahí que tengo 76 litros, estoy perdiendo 4 litros. El Telegram es Campo al Día ING Geraldine García. Ya les muestro cómo me encuentran por ahí. Mañana voy a compartir otra vez el link en Facebook para que lo tengan. Ya les muestro cómo me encuentran. Telegram. Ahí yo les voy compartiendo información. No había pensado en compartirles tablas, hasta hoy se me ocurrió. Vean, me encuentran así. A ver si se alcanza a ver. Creo que no se alcanza a ver. Bueno, Campo al Día con ING Geraldine García se llama. Y esta es la foto con la que me encuentran. Con capacitación y concientizar a los colaboradores. Por supuesto que sí. Yo creería, o sea, considero que una de las formas que más fácil como que podemos llegar a los trabajadores es con incentivos. Entonces ustedes también tienen que buscar la forma en cómo pueden empezar a incentivar a sus trabajadores y de esta manera, pues, si yo gano, tú ganas y todos vamos a ganar. Y así va a ser un poco más fácil. ¿Nos puedes recomendar algún tipo de buenas prácticas pecuarias? Les voy a compartir este PDF, del que normalmente yo los PDF lo utilizo es de referencia para saber qué les voy hablando. Pero pues encontré un PDF acerca de las buenas prácticas de ordeño básico. No me pareció la gran cosa, es básico, pero ustedes pueden, como lo que siempre les digo, tomen lo que ustedes consideran que tienen falencias y sobre eso empiecen a investigar. Les voy a... Acá también encontré otra cosa importante en este libro. Mi ganadería es pequeña, pero soy muy juicioso en el caso de los registros viarios. Vean que muchas personas piensan que el hecho de tener pocos animales es igual a menor rentabilidad. Y yo considero que cuando nosotros tenemos pocos animales y tenemos un mayor control sobre ellos que cuando tenemos ganaderías demasiado grandes, pueden ser mucho más rentables. Entonces eso también puede ser un plus. Bueno, resulta que hay enfermedades que son transmisibles a través de la leche. Por eso, pues ahí también entra un juego muy, muy importante del tema de las enfermedades que puede sufrir el ganado, porque se pueden originar directa o indirectamente a través de la contaminación de la leche. Entonces, pues acá les tengo esas enfermedades, se las voy a decir así como por encima para que también las tengan en cuenta, pero, ¿saben? Se me ocurrió también hacer un video acerca de esto. Entonces, la primera, y creo que la más notoria, la que siempre hemos escuchado nosotros, es la tuberculosis. Listo. La tuberculosis, que es una enfermedad zoonótica, es decir, que es una enfermedad que se transmite de animales a seres humanos. Tenemos por otro lado también la brucelosis. La brucelosis está diciendo Nixon. Sí, muy bien, Nixon me ganó. Tenemos por otro lado la salmonelosis. La salmonela, que ustedes saben que esa es muy habitual en cocinas, en baños, también obviamente en leche porque estamos trabajando con productos. El carbunco. La fiebre Q, que esta sí no la había escuchado yo. Bueno, acá otra vez yo ya había hecho la aftosa. La fiebre aftosa, que pues ustedes saben que nosotros en Colombia somos libres de aftosa, la vaccinia y la pseudovirela bovina. Y por último, pues tenemos la mastitis. Acá también tenemos infecciones originalmente humanas que pueden transmitirse por la leche. Infecciones entéricas, disentería basilar. Bueno, esas fueron como las enfermedades más importantes. Características más frecuentes. Bueno, acabo de encontrar una tabla muy chévere. Dice, características principales de algunas enfermedades
de las enfermedades más frecuentes transmitidas por la leche. Entonces la primera que tenemos es obviamente la brucelosis y dice, tiempo que tardan en aparecer los síntomas después del consumo, corrientemente de 5 a 21 días, a veces varios meses, muy variable y a veces difícil de determinar. Síntomas principales, infección aguda o insidiosa, fiebre continua intermitente o irregular, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, debilidad, artralgia, dolores musculares y articulares. Bueno, con esto la importancia de por qué nosotros tenemos que tomar leche que ya haya sido procesada, ya sea Ultra HT o HT. La segunda es la infección por Escherichia coli en la primera infancia. Variable corrientemente corto y frecuentemente se presenta de 1 a 4 días. Los síntomas principales son múltiples deposiciones diarias, líquidas o semilíquidas, con frecuencia se encuentran pus en las heces y se encuentra también sangre o mucosidades. En las heces de aproximadamente 1/3 de los pacientes, vómitos, fiebre, malestar, toxemia, retorcijones y tenesmo. Dice, Nixon nos está diciendo acá en TikTok, la brucelosis en el mejor de los casos deja infértil a las personas. Si es que la brucela es una cosa fuerte. La difteria se presenta de los 2 a los 5 días, a veces más. Dice, enfermedad infecciosa aguda de las amígdalas, la faringe, la laringe o la nariz y a veces de otras membranas mucosas o de la piel. Ya les doy el nombre. Enfermedades causadas por estreptococos o hemolíticos, escarlatina y angina estreptocócica. El tiempo que tarda es corto, rara vez más de 1 a 3 días. Presenta fiebre, angina, amigdalitis o faringitis exudativas, adenopatía cervical, adolorosa, enantema, lengua aframbuesada y erupción exantema. ¿Hay alguna que pueda hacer abortar alguna a la mujer? No sé si en ese caso entre la brucela, Micael. No sé, habría que revisar. Hepatitis infecciosa. Se presenta de 15 a 50 días, frecuentemente 25 días. Enfermedad infecciosa aguda, fiebre, anorexia, náuseas, malestar, dolor abdominal, ictericia en la mitad de los casos aproximadamente. Tenemos la fiebre Q, que es así, yo nunca la había escuchado. Dice que se presenta de las 2 a 3 semanas. Aparición súbita, escalofríos, dolor de cabeza, debilidad, malestar, sudoración abundante, mucha variación en la gravedad y la duración. Neumonitis, infecciones generales crónicas, se producen también infecciones asintomáticas. Tenemos la salmonelosis, fiebre tifoidea. Tenemos variable promedio de 2 semanas, generalmente oscila de 1 a 3 semanas. Esta es una enfermedad infecciosa generalizada, fiebre, malestar, anorexia, pulso lento, afectación de los tejidos linfoides, estreñimiento más frecuente que la diarrea. Muchas infecciones son leves y atípicas. Tenemos las fiebres paratifoideas. Este es de 1 a 10 días, algo más largo en la paratofoidea A que en la B y la C. Tenemos una enfermedad generalizada, frecuentemente con un inicio de brusco, fiebre, afectación de los tejidos mescéntricos, linfoides, normalmente diarrea. Muchos ataques leves no determinan más que una diarrea transitoria. Aparecen otras salmonelosis de 6 a 48 horas, corrientemente de 12 a 24 horas, y dice dolores abdominales, diarrea, vómitos frecuentes, fiebre casi siempre presente. Disentería basilar de 1 a 7 días, corrientemente menos de 4 días. Presentan diarrea, vómitos, retorcijones, tenesmo en los casos graves. Las deyecciones pueden contener sangre, mucosidades y pus. Y finalmente tenemos intoxicación alimentaria, estatilocócica de 1 a 6 horas, corrientemente 2 a 4 horas. Yo creo que esto es lo que más se presenta, que son graves náuseas, retorcijones, vómitos, diarrea, postración, temperatura inferior a la normal, bajo la presión sanguínea. Dice César, tuve un conocido que falleció por salmonela, quedó puro seco el hombre. Sí, esta es una de las razones por las cuales nosotros de verdad tenemos que ser responsables con nuestras buenas prácticas agrícolas, ganaderas, y en este caso que las que estamos tratando hoy son las buenas prácticas de ordeño, porque vean
lo que puede pasar si nosotros no somos responsables. O sea, nosotros tenemos que ser responsables y en nuestras manos también hay vidas. No solamente en las manos de los médicos hay vida, en las manos de los agropecuarios hay vida. Me estaban preguntando que cuál es el nombre del libro. El libro se llama Sistemas de Producción Pecuaria. Es de Gonzalo Telles. Este es el libro. Bueno, es que este libro, les voy a contar la historia de este libro. Resulta que este libro se lo robé a un profesor. Se lo robé a un profesor de zootecnia. Pero se lo robé cuando tenía como unos 10 años. Porque cuando yo estaba en quinto de primaria, mi proyecto de esa época para graduarme de quinto fue el sistema digestivo de la vaca. No sé por qué resulté haciendo eso. El caso es que mis padres eran amigos de un médico veterinario. Hoy en día él es médico veterinario y zootecnista porque estudia aparte de la zootecnia. Y él nos prestó este libro. En esa época nos prestó este libro. Y muchos años después entro yo a estudiar zootecnia y me doy cuenta que él es mi profesor. Y le digo, ay, oye, yo te robé este libro hace años. Entonces este libro es súper viejo, pero es muy bueno, Me gusta mucho. Muchas de las cosas que les digo las saco de acá porque es un libro muy completo, pues si lo pueden conseguir, súper bien. Pero resulta que esto es de la Facultad de Ciencias Agrarias de Unisur, que en ese tiempo creo que Unisur era la misma UNAD, si no estoy mal. Porque al principio eso se llamó Unisur. Cuando se coloca algún tipo de antibiótico no es recomendable consumir la leche, ¿correcto? Correcto, Micael. El tiempo de retiro va de acuerdo al antibiótico con el que ustedes estén trabajando. Entonces, normalmente, bueno, acá hay esperen que acá creo que tengo un medicamento a la mano. Acá tengo el Flumastin. Entonces acá... bueno, en este caso no aparece tiempo de retiro. Así, miren. Entonces, vean. Acá, si alcanzan a leer, aparecen las indicaciones. Después aparecen las dosis y la vía de administración. Las precauciones y esto que está acá en amarillo, eso normalmente está en otro color, es el tiempo de retiro. En este caso dice, en caso de parto prematuro del animal, tratado menos de 7 semanas post tratamiento, la leche producida hasta 15 días después del mismo no debe darse al consumo humano. Este tema del tiempo de retiro va para dos indicadores. Uno es para el tema de la producción de leche y dos, el retiro también a veces es para el consumo de la carne humana. Porque recordemos que algunas enfermedades zoonóticas no solamente se transmiten por leche, sino que también se pueden transmitir por carne. Entonces también tenemos que tener en cuenta el tema del tiempo de retiro de los antibióticos para ese tema. Por eso no se aplican casi ivermectinas en vacas de leche. Por temas de tiempo de retiro, César. Esa aborta a la mujer, ya me acordé, dice Micael. ¿Cuál? ¿Cuál es la del aborto? Listo. Pues ya hoy cerramos el tema de buenas prácticas de ordeño. Me pueden hacer preguntas y demás. Hacemos una rondita de preguntas. Y mañana, si Dios nos permite, estaremos haciendo un live sobre el tema de medicamentos e insumos que yo tengo. Voy a estarles mostrando cómo vean, utilizo esto para esto. Y pues la idea es que vayamos haciendo una socialización entre todos. Entonces, si ustedes me dicen, no, yo estoy ubicado en tal zona y acá sirve mejor esto, pues entonces vamos haciendo una socialización entre todos para que pues empezamos a tener ahí presentes varios insumos. ¿Qué opinas del pastoreo inteligente? Una pregunta que dice Edith. ¿Qué es el pastoreo inteligente? Es que le van cambiando los nombres a todo. Me imagino que son sistemas silvopastoriles. Asumo yo. Vamos a mirar. Que se conoce acá en Google como pastoreo inteligente. Ay, no, y es que esto está más lento, pero bueno. Pastoreo inteligente. Bueno, pueden ir dejando sus preguntas y voy a hacer sección de preguntas por ahí unos 15 minuticos. Ay, bueno, también los invito a que vean mi último video. Ay, ahorita por Telegram les voy a compartir mi último video porque me demoré mucho haciéndolo. ¿Qué hacen con toda la nata en las empresas procesadoras?
Bueno, pues es que ahí como hacen tanta transformación, la verdad no sé el pastoreo inteligente Java. Aprenda cómo funciona el pastoreo inteligente Java, que fue concebido por el experto colombiano Jaime Aristizábal Vallejo. No he leído al respecto, pero voy a leer. Voy a anotarlo. Por acá. Acá era donde estaba dejando la vez pasada los likes que tengo pendientes. Ay, ¿qué se hizo? Yo tenía un... Ay, no puede ser. Yo la vez pasada anoté acá un poco de cosas y no están. Santo Dios. Santo Dios, tengo que buscarlo porque... Así, acá está. Es que acá voy anotando lo que ustedes me van diciendo. Para yo... pues para yo estar haciendo las investigaciones. Sobre septicemia. Septicemia, bueno, es que es una enfermedad, entonces yo ahí no me meto. Pero bueno, vamos a mirar acá también un poquito. Septicemia. Ay, mi internet está tan lento, oigan. ¿Qué piensas de los veganos? Septicemia de una infección. Sí, es que pues eso ya es tema de veterinario, pero pues a veces yo hago algunos videos de enfermedades, pero es de la generalidad. De los veganos, pues cada quien. Digamos que pues cada quien tiene la libertad de decir qué come o qué no come para su cuerpo, lo que le hace bien, lo que le hace mal, pues cada quien. Tuve un compañero en la universidad que era vegano. Somos muy buenos amigos y en su momento fuimos muy buenos amigos y le agradezco muchas cosas porque nosotros nos internábamos en las fincas y a veces yo no llevaba comida y él sacaba sus hamburguesas y sus perros calientes de soya y ese poco de cosas y pues me daba. Entonces quiero mucho a mi amigo vegano. Y también tenía un compañero que era crudivegano. Eso sí me parecía un poco extraño porque él no comía nada cocinado. Por ejemplo, recuerdo una vez que estuvimos en una práctica en Facatativá y él, pues nosotros normal, nos fuimos a comer un pollo y él cogió una papaya con champiñones y banano y ese fue el almuerzo de él y yo decía, o sea, no en el tema de juzgarlo, sino que yo decía, ¿cómo puede vivir así, comiendo así? ¿Qué especies puede utilizar para un sistema silvopastoril en clima templado de altitud 1200 metros sobre el nivel del mar? El chili. Es que esos temas son un poco más a fondo. En este momento te cuento que estamos haciendo como toda la introducción a lo que es temas de suelos. También estamos viendo las deficiencias, excesos nutricionales, un poco de fertilización, como un poco de todo lo que es la nutrición vegetal. Y después vamos a empezar a interiorizar en el tema de pastos y forrajes. Y vamos a empezar a hacer también lives específicos sobre pastos y forrajes porque, bueno, por lo menos tu pregunta es muy acertada porque me dices los metros sobre el nivel del mar y demás. Entonces la idea es que vamos a empezar a trabajar con los diferentes pastos y forrajes que se trabajan en las diferentes altitudes. Hola Elvis, ¿cómo estás? La brucelosis como en los bovinos produce aborto en las mujeres y no hay cura, dice Sebastián. Bueno, no sabía lo del aborto en la mujer. O sea, sí sabía que producía aborto en los animales, pero no sabía que producía aborto en las mujeres. Qué tétrico eso. Y dicen que no hay cura, así que asumo que si no hay cura es porque entonces posteriormente va a presentar infertilidad, asumo. ¿A qué le dicen nata? ¿La grasa de la leche? Ah, bueno, la nata acá en Colombia se conoce cuando tú herves la leche o incluso cuando la dejas así solita y queda suspendida en la parte superior y esa grasita se le conoce como la nata acá en Colombia. No sé cómo se le conoce en los demás países. ¿Qué recomienda para suelos arenosos? Medio... Lo que les digo, el tema de pastos lo vamos a estar mirando más adelante porque es un tema bien denso. Es mucho más denso que lo que estábamos hablando hoy. Bueno, voy a anotar acá que les voy a estar pasando mañana por el Telegram un registro de cómo llevar conteo diario de leche, ¿verdad? Porque ahí también, bueno, ahí les voy a anexar de pronto como un tema como de para que ustedes sepan en cuánto le están pagando el litro y a partir de eso pues que puedan sacar, no sé, ¿saben qué? Ese registro que les voy a compartir en Telegram me provoca sacarlo en Excel
Con eso, ustedes solamente tienen que ingresar los datos. Por ejemplo, les paso uno del año. Se me ocurre hacerles uno del año y que entonces ustedes ya saben que este mes les van a pagar el litro a 1,700 pesos. Entonces que ustedes en una casilla pongan el precio del litro y de ahí para allá vayan llenando el total de lo que está produciendo la finca o la vaca, y a partir de eso ustedes ya puedan tener el total para que de esta manera cuando ustedes les pague el camión de la leche, entonces ustedes ya sepan que eso es lo que les tiene que pagar el camión de la leche y no se dejen estafar. Vamos a hacer eso, voy a hacer eso. Pero entonces me demoro, porque no creo que lo alcance a hacer ahorita. Listo. ¿Cómo se forma la leche dentro del organismo de la vaca? La leche se forma principalmente en cuanto a temas de requerimientos nutricionales a partir de la proteína principalmente. ¿Qué recomiendas tomar leche recién ordeñada? No, precisamente por lo que estábamos hablando de las enfermedades zoonóticas, lo mejor es que la leche pues pase por su proceso de descontaminación en caso de que efectivamente se esté presentando algún tipo de enfermedad dentro de la leche. Entonces sí, lo ideal es que tenga su proceso y después de esto sí consumirla. Una consulta, ¿es bueno estudiar medicina veterinaria y zootecnia o conviene estudiarlo por separado? Dice Andresín. Bueno, ese es un tema polémico. Es un tema polémico la medicina veterinaria y zootecnia. Dentro de mi experiencia, no, porque pues yo soy zootecnista y no entraría en mi experiencia. Dentro de lo que yo he visto y he conocido de mis colegas, porque digamos que los médicos veterinarios o tecnistas son medio colegas míos, porque igual tenemos ahí afinidades. He visto que los médicos veterinarios o tecnistas normalmente tienen, o se van para la veterinaria o se van para la zootecnia. Casi siempre tienden a ser más veterinarios que zootecnistas. Pero entonces no he visto... No, sí he visto. Vi un caso que sí lo alcanzaba a complementar la medicina veterinaria y la zootecnia, pero ellos casi siempre tienden a irse para uno de los dos lados, porque aunque las personas piensen que se complementan en absolutamente todo y piensen que las carreras sí son similares, pero los enfoques siguen siendo diferentes. Entonces, sí, normalmente pasa uno a ser de uno de los dos campos. Yo no estudié medicina veterinaria zootecnia, ni tampoco estudié medicina veterinaria. Entonces, digamos que dentro del pensum no estaría bien que yo como profesional diga, no, pues te sirve más esta o te sirve más esta. Hay que revisar el pensum. Yo los invito a que revisen el pensum porque evidentemente la medicina veterinaria zootecnia y la medicina veterinaria pues sí son diferentes en cuanto al tema de pensum. Yo no estoy de acuerdo en que uno estudie una medicina veterinaria que dura 5 años y uno estudie una zootecnia que dure 5 años y al momento de fusionar las carreras se demore también 5 años. Yo considero que no sé cómo sea en otros países, pero considero que debería durar esa carrera por lo menos 7 años. Entonces sí, pues eso es una dualidad que hay ahí. Pero yo lo que los invito es a revisar pensum. O sea, si a usted le gusta el tema de medicina, pues mejor estudie medicina veterinaria sola. Con eso lo puede enfocar aún más. Y pues bueno, es que en algunos casos también hay personas que estudian medicina veterinaria zootecnia porque también hay algunas universidades que solamente ofrecen medicina veterinaria zootecnia. A veces les sale mucho más cómodo en cuanto al tema de plata. A veces es mucho más económica estudiarla. Pues si a ustedes le alcanza para eso, pues estudie eso. Sí, siempre míralo dentro de sus capacidades, igual dentro de la carrera. Si usted estudia medicina veterinaria, estudia MBZ o estudia zootecnia, uno siempre va a tender a irse más para un lado. O sea, siempre uno le va a gustar más una producción. Cuando usted encuentre cuál es su pasión dentro de su carrera, empiece a enfocarlo todo para ahí. Entonces, usted descubrió que a usted le gustan los ovinos. Entonces, cuando usted vaya a ver reproducción, cuando usted vaya a ver nutrición, cuando usted vaya a ver mejoramiento genético, entonces usted empieza a preguntar sobre el área que a usted le gusta y que usted probablemente va a empezar a ejercer, porque esto le va a permitir a usted tener mayores capacidades dentro de su área. Mientras que lo que no le gusta, pues, a mí me pasó así, a mí no me gusta mucho equinos y yo de equinos ni preguntaba, porque pues yo no me gustaban. Buenas noches, Inge. En mi finca se agotó el pasto. Han sido praderas viejas y cargadas de ganado. Ahí tienes que mirar si de pronto tienes que trabajar el tema de descompactación. Yo no soy del campo, vivo en Bogotá, pero me fascina verte y escucharte. No, pues estamos para aprender todos.
¿Qué recomendarías? Me dice Esteban. Bueno, para tu caso, habría que revisar si hay compactación de suelo y entonces sí o sí tenemos que pasar tractor y por renovación de praderas. Pero entonces sí es muy complicado que tengas demasiados animales. Busca, por ejemplo, tengo 10 hectáreas, entonces de pronto empezar a hacer renovación ya sea por hectárea o por media hectárea. Y de esta manera pues no vas a sentir el golpe tan duro de que probablemente va a haber un punto en que te vas a quedar sin alimentación. Me preguntan que acá en Colombia no se dice ingeniero, se dice ingeniera. Desde el 2018 nosotros acá empezamos a tener títulos que terminan en A. Incluso este año se graduó un abogade. No recuerdo de qué universidad, pero sé que se graduó un abogade. Entonces acá nosotras somos ingenieras, somos abogadas, somos médicas, siempre con A. Yo sé que en otros países aún se utiliza el tema de masculino, pero no. Yo soy ingeniera agrónoma. Gracias por responder otra consulta al área de piscicultura en zootecnia. Claro que sí, Andrés. Todo lo que son producciones entra en zootecnia. Nosotros los zootecnistas, acá en Colombia, no sé cómo sea en otros países. Acá en Colombia nosotros no vemos domésticos, nosotros no vemos caninos, no vemos felinos, pero todo lo que dé plata sí lo vemos. O sea, en piscicultura evidentemente es una producción rentable. Gracias por el live productivo, ingeniera. Con gusto, Micael. Dice César, en la práctica del ordeño mecánico cada cuánto hay que hacer un lavado exhaustivo de todo el sistema, desbaratar y demás, dice César. Cada semana, César. Cada semana tú tienes que estar haciendo lavado con ácido, desbaratas todo el equipo y limpias todo el equipo. Ya temas internos como el tema del motor y demás, pues ya tú vas revisando cuando empieza a molestar. Siempre el aceite tiene que estar. Normalmente trabaja con aceite 2 tiempos. El aceite siempre tiene que estar full y gasolina full. Siempre y cuando se esté full, no hay ningún problema. Por lo menos en mi equipo, es que eso les tengo que mostrar en un live, pero el equipo en la gasolina tiene también como un coladorcito, entonces yo le echo la gasolina y eso también permite que no le entre ningún mugre, que me parece espectacular. Mi sobrino aplicó como segunda opción para estudiar zootecnia, pero no le nació estudiar la carrera. Ay, qué triste. También soy ingeniero agrónomo en producción animal en Venezuela. Ay, ok. Bueno, sí, es que yo también he estado revisando eso en algunos países donde los agrónomos ven producción animal. Acá en Colombia, un ingeniero agrónomo no ve absolutamente nada de producción animal. Acá eres agrónomo, solamente ves plantas. Muchas personas estudian la carrera principal y después se eligen por la zootecnia. A mí me pasó lo contrario. Mi carrera principal es la zootecnia y después estudié agronomía. Ay, qué mal, ya comenzó el supuesto lenguaje inclusivo en Colombia. Sí, vean que, bueno, no estoy diciendo que sí, que mal, sino que les voy a mostrar lo del abogade. Yo estoy segura que lo vi hace como 3 semanas, ¿sería? Les voy a decir de qué universidad. Se graduó abogade. ¿Será que sí era abogade? Sí, miren. El Rosario graduó al primer abogade de Colombia. La increíble historia de una persona no binaria que recibió el título de Derecho. Ya les muestro la fotico. Vean, ay, no sé cómo se le dice, ella. En ese caso sería ella. Se graduó de abogada. Entonces acá, pues digamos que acá en Colombia sí son bastante flexibles con ese tema. Porque cuando yo me gradué de zootecnia, en ese tiempo, si tú te graduabas como ingeniero, pero como la zootecnia acá tú te gradúas como zootecnista, y si eres hombre o mujer, eres zootecnista. Entonces digamos que ahí no tuve ese problema. Cuando me gradué de tecnología, ahí sí mi título es de tecnólogo en producción animal, no salí como tecnóloga. Pero pues ya yo me gradué después en el 2020 y ahí sí ya me gradué como ingeniera agrónoma. Dice, por ejemplo, yo estudio ingeniero en sistemas y cuando acabe estudio zootecnia. Carlos, yo tengo una compañera que ya estudió fue electricidad o electrónica, si no estoy mal, y efectivamente ella decía como que yo estudié la carrera como que me tocaba y que me ayudaba y que pues sí la quería, pero su vocación siempre fue el tema de los animales. Entonces, como segunda opción, efectivamente estudió zootecnia. Estoy estudiando zootecnia y lo que estás compartiendo me está sirviendo mucho porque yo esos temas. ¡Ay, genial! Saludos desde Nicaragua. ¿En qué universidad te graduaste de zootecnista? En la UNAD. Me gradué de allá. Saludos desde Honduras. Saludos, José.
Inge, darle riego a las praderas puede mejorar los pastos en el verano para no quedarnos sin pastos. Sí, señor. Hay que invertirle a los sistemas de riego. Eso es muy cierto. Yo me llamo Ana y me identifico como hombre. ¿Cuál sería el masculino de Ana? Buenas noches. ¿Qué tal es el presellar antes del ordeño desde Ecuador? Finca, acabamos de hablar de todo el tema de buenas prácticas de ordeño. Hay que hacerlo. O sea, eso hace parte de las buenas prácticas de ordeño y te va a ayudar a bajar la incidencia de mastitis, la incidencia de contaminación de leche, de contaminación de ureto. Entonces, si aún no lo tienes, hazlo y cuando vayas a hacer la limpieza del presellador, utiliza cada una de las esquinas para los diferentes pezones porque son cuartos diferentes y esto me va a permitir pues que no se vaya a contaminar ningún cuarto. Listo. Creo que hemos finalizado por la noche de hoy. A todas las personas que recién están llegando, que llegaron un poquito tarde, recuerden que la retransmisión la pueden encontrar por Facebook y por YouTube. Estamos subiendo los diferentes lives. Solamente que están un poco demorados en YouTube porque pues estoy subiendo unos muy viejos. Y ya. Bueno, para las personas también que se quieran unir al Telegram, recuerden que en Telegram me encuentran como Campo al Día con ING Geraldine García, así como me encuentran aquí. Ahí pues les comparto información, la información que voy teniendo. Mañana les voy a estar compartiendo el tema de los registros. Voy a revisar detenidamente cómo hago un registro bien chévere. Y mañana también vamos a estar haciendo un live en la noche sobre los diferentes medicamentos e insumos que tengo en mi ganadería y la idea es que hagamos una socialización entre todos. Digamos que eso es como las últimas noticias que tengo en el momento. Las horas se pasan volando cuando haces envíos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Edith. Apenas acabé de comer y dije voy a ir a hacer mi live. Y pues ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, me parece que hoy aprendimos mucho. Fue muy enriquecedor entre todos. Y hoy la idea es esta, que sigamos proponiendo como temas puntuales y vayamos hablando y sacando más ideas de acá. Salen de acá ideas interesantes como hablar del tema del pastoreo inteligente, el tema de los registros y más adelante voy a estar haciendo un video sobre cómo llevar todo el tema de registros. Eso es un live que tengo que hacer más adelante y también tengo que hacer videos al respecto para que ustedes empiecen a meterle más a la ganadería y pues podamos tener todo mucho más rentable. Los invito a que vean mi último video en TikTok, no lo he subido a Facebook lo voy a subir mañana, que es sobre el tema de los excesos de NPK, que también pues es una parte muy importante en el tema de los suelos. Yo sé que me han estado preguntando mucho por pastoreo, mucho por forrajes, pero necesito que entiendan que antes de meternos a fondo en forrajes, ustedes tienen que entender qué es NPK, por qué tengo que empezar a manejar bien el tema del NPK, cuáles son las fertilizaciones que yo puedo trabajar, qué tiene el suelo, cuál es su textura, cuál es su perfil, cuál es su estructura. Tengo que determinar muy bien con qué tipo de suelo cuento yo, cómo puedo hacer un análisis de suelo y a partir de eso nos vamos a empezar a meter un poco más en el tema de pastoreos. Andrés, no hablamos sobre temas políticos, muchas gracias por tu aporte, pero no hablamos sobre temas políticos. Entonces mañana yo creo que más o menos voy a estar viendo el live sobre la misma hora, 7 a 8 de la noche para que estén pendientes. Yo normalmente en las redes sociales antes de abrir el live les aviso, a veces no les aviso porque se me olvida, perdónenme. Incluso casi nunca les aviso por Telegram, hasta hoy les avisé por Telegram que habría live, pero entonces para que estén pendientes. Y ya, esas son como las noticias de último momento. Un abrazo para todos, una muy feliz noche. Bueno, lo que sí les voy a compartir ahorita en Telegram es el tema de las bases que tenemos que tener para las buenas prácticas de ordeño. Como les indico, no es algo que esté supremamente a fondo, pero ustedes pueden empezar a investigar teniendo esas bases. ¿Listo? Entonces, feliz noche para todos. Voy a cerrar primero en Facebook. Chao, mis seguidores de Facebook, los quiero mucho.